Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en la cancha de Liniers para traerles una nueva presentación del Deportivo Paraguayo. En este caso, enfrentando a Claypole en una nueva fecha de este torneo de la Primera División D, como siempre, siguiendo al Guaraní en donde juegue, otra vez haciendo de local, aquí en Justo Villegas, en la casa de Liniers. Y allí aparece justamente los equipos, de a poquito se van metiendo. Primero Paraguayo, ya lo hará Claypole, señores, en la cancha también. Se van a venir los conjuntos que se van a enfrentar en la jornada de hoy. Lo tengo, como siempre, a Mariano Rey en los comentarios. ¿Cómo andás, Marian? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión de Paraguayo TV. Hoy con la obligación, ¿no?, del conjunto guaraní ante este Claypole que viene bien, que viene levantada invicto en este certamen, también jugándose sus últimas fichas, cuando a este torneo le quedan este partido para ambos y una fecha más, la última, y donde está todo por verse, ¿no? Porque Liniers es el líder, Sportivo Barracas, que quedó libre, está muy cerquita, Claypole se gana, se suma a la cima de esta zona campeonato de la Primera D, y ahí vamos a repasar lo que es la tabla de posiciones de esta zona campeonato, que como bien decíamos, Liniers lo tiene como líder de esta parte de la tabla con 9 unidades sobre 5 partidos jugados. Sportivo Barracas tiene 8, quedó libre en esta oportunidad. Claypole, el rival de Paraguay, esta tarde. De cómo juegan tanto Paraguayo como Claypole. Vamos entonces con los 11 de Fabián Cabello, Ratalín será arquero, Rosas Quintero, Gal, Molina, Agustín Mancilla, Víctor López, Matías Verdún, Jonathan González, Leonardo Gómez, Gonzalo Rojas y Joel del Puerto, los 11 del Guaraní, mientras que por el lado de Claypole van a estar jugando Libares, Ordóñez, Pesani, Landaburu, González, Emanuel Díaz, Juan Cruz Iglesias, Facundo Garcino, Lucas Carballo, Tiago Calone y Sergio Alfonso, los 11 de Roque Drago. Muy bien, señores, la orden del árbitro. ¿Quién es el árbitro esta tarde, Mariano? Felipe Viola, que está acompañado por Juan Pereira, por Maxi Montenegro, y el cuarto hombre será Nicolás Mastroianni. Ya están jugando entonces en cancha de Liniers el local paraguayo y Claypole. La pelota la tiene Paraguayo vestido de blanco, Claypole vestido con una casaca roja, con algunos vivos también blancos en el medio. La pelota la viene tomando Verdún. Ahí está Verdún con el esférico. La suelta atrás para Rosas Quintero. Aquí está el colombiano tirando la pelota contra la derecha. El que va intentando es el jugador Verdún, que intentaba por adentro. La pelota la van sacando. El esférico será de Claypole con el partido 0-0 en el arranque. Aquí la cruzan sobre la izquierda para que venga Iglesias. No va a alcanzar. Será lateral para Paraguayo. Paraguayo con las variantes, ¿no?, que siempre propone Fabián Cabello. Vuelve a apostar esta vez por Verdún por la derecha, con Gómez como centro delantero. También con Del Puerto, que vuelve a estar dentro del 11 inicial. Venía de jugar ante Liniers el partido pasado, el empate sin goles en esta cancha que se jugó ante el dueño de casa. Vuelve a repetir al trío de ataque Fabián Cabello, buscando hoy un triunfo que lo deje a la expectativa, ¿no?, para lo que será la última jornada cuando Paraguayo visite Atlas, pero lo cierto es que hoy primero tiene que cumplir el conjunto guaraní, volver al triunfo, algo que no se le da desde la primera fecha cuando lo hizo aquí ante Lugano. Bueno, algo pasaba con la pelota, creo que estaba desinflada, por eso ahora se va a reanudar con el saque de manos que pertenece a Paraguayo. El árbitro le dice ahí nomás a Molina, que va a ser el encargado de sacar desde la derecha, jugándole la pelota a Jonathan González. Otra vez con Molina.
Molina que va encarando la marcación del 11, Alfonso. La pelota que viene contra la derecha, se va muy larga para Verdún. El árbitro entiende que hay saque desde el arco, que corresponde al equipo visitante. Ya va a devolver el arquero Thiago Ibaré. Ratalín en el arco, la línea de fondo, Molina, Rosas Quintero, López, Matías Gal, que también está recuperado después de lo que fue aquella lesión que lo marginó el segundo tiempo ante Liniers, Mancilla, el 5 de contención, por delante de él, sí, los 3 mediocampistas un tanto más adelantados cuando la busca Gómez. Se viene paraguayo, caía un hombre, el árbitro, el señor Felipe Viola, dice que había infracción, se la cometían a Leo Gómez, el tiro libre es para paraguayo que intenta avanzar por el medio de la defensa de Claypole. Tiro libre llegando a los 3/4 de cancha. Son los primeros minutos en una tarde gris aquí sobre Justo Villegas. Cuando llegábamos nos sorprendía la lluvia, ¿no? Y ahora exactamente. ha salido un poquito el sol por aquí atrás que nos pega en la espalda de la cabina. Pero por ahora no llueve y eso es beneficioso para el partido. Habrá tiro libre para paraguayo y esta es buena. Cuando tenemos casi 3 minutos de juego. Atención, ¿quién va? ¿Rojas es uno? A ver si no veo mal. Rojas y del Puerto. Rojas y del Puerto para darle. Vendrá el centro con la pierna zurda. Aquí viene Rojas para darle seguramente con zurda. Amaga del Puerto, Rojas que le da con zurda, le dio directo al arco. Oh, derrapado por allá Córdoba. No había pasado nada. Le dio demasiado fuerte a la rosca. Finalmente Rojas y es saque desde el arco para Claypole. Sí, hasta el momento paraguayo con la iniciativa del partido. Repasamos los 4 del fondo con Mancilla en el medio. Bien, 5 de contención, ¿no? Posicional por delante de él, del Puerto. González por la derecha, con la 10 Rojas por la izquierda. Los dos de ataque bien definidos, Leo Gómez y Matías Verdún más volcados sobre la derecha. El foul que sanciona Viola y ahora el tiro libre es para paraguayo nuevamente en la mitad de la cancha cuando el técnico Roque Dragos, ¿no? El técnico de Claypole sale a dar indicaciones. Exactamente, porque hasta ahora estos primeros 4 minutos han sido todo de paraguayo. Le cuesta hacerse de la pelota al conjunto tambero. Ahora sí lo escucho, Rey, qué lindo, ahora con los auriculares. Pues le voy a contar una infidencia. Estuve en la pileta, me entraba en los oídos y la verdad que estoy muy sordo. Así que ahora lo escucho más a usted que al relator vecino. La pelota sobre la izquierda, Gal que saca. El balón a la derecha, buena respuesta del número 2 de Claypole. Estoy hablando de Cristian Ordóñez. Hay lateral sobre la izquierda, avanza el equipo de Fabián Cabello desde la banda zurda. Allí va Cabello para hacerlo. Perdón, Gal para hacerlo, para el equipo de Cabello. López la regalaba. Sale por el medio el jugador Hernán González. Juan Cruz Iglesias que tocaba. No se podía encontrar con Garcino. El balón otra vez para Ratalín que va a devolver por la derecha. Garcino es el 8, ¿no? Exactamente. ¿Lo tengo bien? Acá sí, señor. Sí, Facundo Garcino. La pelota se le va a Rosas Quintero. El lateral será para Claypole, dice el árbitro. Va a devolver desde la izquierda el visitante. Se va adelantando Franco Pezzani. La pelota sobre el medio. La domina Alfonso. Buena pelota metió Alfonso. Salga Rata. Atento Ratalín. La domina casi sobre la humanidad de Juan Cruz Iglesias, que me parece lo terminó chocando al arquero de paraguayo, que se ve sentido, me parece, en la boca del estómago. Se enojó Ratalín, ¿no? Me parece, por esa acción. Sí, porque no fue el choque. Iglesias, cuando ya la pelota era prácticamente de Ratalín, por eso el choque se llevó la peor parte del 1 de paraguayo, que ya se dispone a sacar. Nada complicado entonces el arquero del Guaraní, que va a salir con un pelotazo largo buscando la cabeza de Gómez seguramente. ¿Cómo está el Guaraní hoy con respecto a la última fecha, ¿no? ¿Cuánto ha tocado el equipo Cabello? ¿O es bastante parecido? Sí, similar a lo que fue el duelo ante Liniers. Recordemos que habían jugado Rojas, Gómez. Hoy no está Grosso. En su lugar sí está Jonathan González apareciendo en el primer equipo de Fabián Cabello. En comparación, ¿no?, a lo que fue el 0-0 de la semana pasada ante la Topadora también en este estadio. Saque de costado para paraguayo. Va a devolver la Gal, como siempre, en la banda zurda. El importante lateral izquierdo que tiene paraguayo me parece uno de los puntos más altos, o parejos por lo menos, de todo este campeonato, ¿no? Este mini campeonato. La pelota hacia la derecha, justamente espaldas de Gal, la ponen para Garcino. La tiene Garcino, la pisó contra el banderín del córner. Centro, le salió. El árbitro que dice, arco, ¿eh? Sí, señores, arco. Pelota al fondo.
no la había tocado a nadie. Cuando la tocó López ya estaba afuera. No, no es córner, señor. Le dicen al delantero de Claypole que quería llevarse la pelota hacia el cuarto del círculo. Hay tiro de arco para Ratalín. Va a salir Gabriel, el arquero del paraguayo. Cuando el partido está 0-0, cuando tenemos exactamente 7 minutos de la primera mitad. Exactamente, un 4-4-2 bien marcadito, aunque se adelanta algunos metros Alfonso. Pero bien marcado lo que marca el equipo de Roque Drago, el tambero, hoy, tratando de sumar de a 3 aquí en la cancha de Liniers ante Paraguayo. Qué lindo caño, tiró para escapar Rojas. Le quiso volver a enganchar al número 5 González. Esta vez cerró las piernas y le mandó la pelota afuera. Lateral de Paraguayo que va a avanzar contra la derecha. Molina, ahí la tira el 4. Rosa Quintero. Ahí está Jorge, tirando la pelota hacia adelante. El pase quería ser para Verdún, pero no le llegaba. Lo terminaban chocando al hombre de Paraguayo. Será lateral sobre la derecha para el equipo de Cabello. Sí, y empezamos a ver la velocidad de Verdún, algo que nos tiene acostumbrados el delantero de Deportivo Paraguayo. Hoy el cruce, el duelo es con Pesani, el lateral izquierdo que propone Claypole. Pelota a la derecha, se viene, atención, Paraguayo, la tiraron contra el área. No podía Leo Gómez cuando se metía al cuadro mayor. Paraguayo con pelota dominada, Mancilla. Este es Gal, lo ve bien abierto en la izquierda a Rojas. Se confía y pierde. A medias le sacaba la pelota el lateral derecho de Claypole. Bien por el árbitro que abría las piernas para no participar, para que no le pegue el balón a él. La mete Rosa Quinteros, se apresura demasiado el colombiano. Eso le recriminan sus compañeros. Habrá lateral, que es para el tambero, desde el costado derecho de la cancha. Lo tiene que reponer el jugador Leonel Landaburu. Sí, si bien no es constante, pero Paraguayo se para unos metros adelante, lo empieza a obligar a Claypole a jugar cerca de su arquero Livares, lo presiona. El anterior tenía para jugar Rosas Quinteros, optó por un despeje largo y mandó a jugar a Paraguayo allí, unos metros más adelante, aunque se llevó el reto tanto de Gal, de sus compañeros, como de Cabello, que también le dijo más tranquilo, ¿no? El capitán fue expeditivo el anterior, no quiso complicaciones y tiró la pelota larga buscando a Gómez. Muy bien, bueno, tenés datos de Claypole, ¿no? Obviamente, de cómo viene, de cómo está, del futuro también, ¿por qué no? ¿Qué me podés contar de este equipo que hoy visita al Deportivo Paraguayo mientras va a atacar por la derecha? El equipo de Roque Drago invicto, que le ganó a Sportivo Barracas en la cancha Morón, que igualó sus 3 partidos siguientes, viene a hacerlo ante Lugano, con los goles de Juan Cruz Iglesias y Ordóñez, 2 de los titulares de esta tarde. Hay lateral. Tiene muchos más datos Mariano Rey que ahora le vamos a pedir seguramente. Viene la pelota contra el área. Buena vuelta para marcar. Por allí de un hombre de Paraguayo quedó en la puerta del área. La va metiendo Alfonso. Pelota para Landaburu. Venía al centro del 8 Garcino. Y el que cerraba por allá era López para mandarla por ahí el lateral. Será lateral otra vez para Claypole, que avanza por derecha. Y así como Paraguayo complica con Verdún, también los rivales saben que la espalda de Gal es una invitación a la hora de encontrar un espacio, un hueco, y por allí intenta Claypole, ahora con infracción en ataque. Metía Landaburu, la falta la cometía Lucas Carballo, el número 9 de Claypole. La infracción fue en el fondo, por eso tendrá que reponer Gabriel Ratalín desde el arco para el Deportivo Paraguayo. Recordamos, decíamos que Claypole había vencido a Sportivo Barracas, después de allí ganó 3 empates consecutivos, lo hizo ante Liniers 2-2, lo hizo ante Atlas 1-1 y ante Lugano la última jornada donde igualó 2-2. Sin embargo, si hoy Claypole suma de a 3, llega a lo más alto de la tabla. Cuando queda una fecha, en la última va a estar recibiendo a Cambaceres, este Cambaceres de capa caída que no levanta cabeza, venía de perder por goleada ante Sportivo Barracas, lo volvió a hacer ayer ante Liniers, también con algunos problemas internos el conjunto de Ensenada. Cierto que hoy tiene que buscar un triunfo Claypole y obviamente también así Paraguayo, que con 5 unidades de ganar hoy queda con 8 y tiene la chance, no todavía la ilusión, en la última jornada cuando va a estar enfrentando a Atlas, sobre todo porque también se miden 2 equipos protagonistas como Sportivo Barracas y Liniers, que se pueden sacar puntos entre sí. Acá viene dominando la pelota el jugador Rojas, escapa Rojas, le tiraban de atrás y le quitaban, la termina despejando por aquel sector el jugador Iglesias. No salió ese balón, dice el línea de este lado, la dominará Mancilla para Deportivo Paraguayo. Sabés que nos podés seguir en las redes, en Twitter, en Instagram, como @DepParaguayoOc o DepParaguayoOk. Allí en las redes te enterás de todo absolutamente, todas las formaciones, cómo va a jugar Paraguayo, cuándo
Todo te enterás en TEP Paraguayo, ok. Así que a seguirnos, si todavía no lo haces, en Twitter, en Instagram y como siempre por YouTube en cada partido que se presenta el Guaraní. Hay foul, se la cometen a Víctor López, se lo tragó Lucas Carballo, que allí le pide las disculpas del caso al segundo marcador central, que ya va a salir con Mancilla. Hombre de la casa, Carballo, con pasado en Deportivo Paraguayo, delantero de 23 años hoy, luciendo la 9 roja de Claypole. Acá la tiene Mancilla. Rosa Quintero. No es bueno el pase. Tiene que salir Ratalín para controlarla. Cambio de frente de Ratalín. Otro cabezazo para despejar de Landaburu. Hombre, va Landaburu otra vez cabeceando hacia atrás. La pelota para su arquero Tiago Olivares. Decía, ¿no? Landaburu, hombre que recuerda a aquel viejo arquero de River. A la foca Landaburu. Va devolviendo el arquero de Claypole. Qué buena pelota que metió contra la derecha. El cruce justo de Rosas Quintero. El árbitro va a amonestar, me parece, al delantero, creo que fue Carballo, el que lo golpeó a Rosas Quintero, sí. Y lo estamos viendo de nuevo. Carballo fue quien terminó golpeando, venía justamente de una situación similar, minutos antes. Ahora Rosas Quintero providencial porque Ratalín había salido mientras estaba volviendo el arco. Allí apareció justo Rosas Quintero para evitar lo que hubiera sido el primero de Claypole. Ahí sí vemos la amarilla, fue para el número 9, decíamos recién con pasado en paraguayo. Por eso las palabras también de algunos aquí en la platea para el 9, que es el primer amonestado del partido a instancias de Felipe Viola, el árbitro. Muy bien, se vino la primera tarjetita entonces que saca el señor Felipe Viola. Con Leo Zácaro aquí en la dirección, con mucho laburo hoy, ¿no? Leo, también allí Yamil Niveiro en las cámaras. Que por suerte no se está mojando, Yamil. Por suerte aguantó la lluvia, paró en realidad, ya estaba lloviendo y paró cuando empezó el partido. La tiene Verdún. Al piso Verdún. Epa, le metieron duro, me pareció ahí a González. Sí, sin embargo cobró al revés. Ya había cobrado antes, me parece, el árbitro. Puede tomar, porque en una decisión disciplinaria para con el jugador de Claypole que dejaba la pierna arriba, pero prefiere quedarse con su primera decisión nomás Felipe Viola. Y cobra este tiro libre a favor del conjunto de Claypole, digo. Ahí va Claypole, uy, falló Molina, atención, y se viene Claypole contra la izquierda, van a meter el centro. Oh, buena marca, buena vuelta de Molina, enmendando su propio error. Viene el balón sobre Hernán González, no pudo conectarse con el 7 Iglesias. Sin embargo, la pelota sigue siendo de Claypole, que avanza contra el costado izquierdo de la cancha. Empieza a subir Claypole por Pesani, por la izquierda. No ha gravitado hasta el momento Verdún, está ganando el duelo lateral izquierdo de Claypole, pero todavía le falta muchísimo y Claypole tiene también que cuidarse, ¿no? Del delantero de Paraguayo, también de Gómez, que es quien va a pelear ahora esta pelota, siempre hasta el momento saliendo lejos del área, pero ganando, por ejemplo, estas pelotas para una segunda jugada, ¿por qué no? La sacaba Emanuel Díaz, el lateral finalmente será para Paraguayo, desde la derecha, por ahora el partido sin arcos, ¿no? En estos casi 15 minutos no hemos tenido llegadas claras todavía contra los arcos. A devolver desde la derecha, Deportivo Paraguayo. Así es, no participó Ratalín, mucho menos Livares, hasta el momento. Expectantes los arqueros de ambos equipos. Viene la pelota sobre la derecha, la tiene Verdún. Escapa Verdún, la hizo bien, metió centro. ¡Oh! Cruzó la pelota toda el área, no podía Rojas. Ahí está Rojitas, tiró la pelota hacia atrás. Y Gal que metía el centro como venía. La pelota pegó en el 8. En el jugador Facundo Garcino. Hay lateral que tiene que hacer desde la izquierda Paraguayo, que ahora parece avanzar contra el área que defiende Tiago Olivares. Va el lateral. La piden en el área, viene el centro, entraba Verdún, atenta marca del 6 Emanuel Díaz. Un manotazo ahí hubo contra Mancilla, pero primero el árbitro cobró la falta de Mancilla. El árbitro deberá empezar a tomar alguna determinación, porque es cierto, Mancilla comete la falta primero, pero después se come el manotazo del hombre de Claypole, que le revoleaba las manos hacia atrás, ¿no? Intentando sacar de encima. Exactamente, ahora Claypole, que retrocede un poquito de Iglesias, sube un poquito en el campo de juego Thiago Calone, acercándose para tratar de jugar un poquito más cerca de Carballo. Decíamos, el delantero que está amonestado en el conjunto tambero. Bueno, de arco a arco era el remate de Livares, prácticamente a las manos de Ratalín, pero de nuevo le hace pidieron jugar de vuelta. Felipe Viola, así es. Muy bien.
¿Qué es lo que pasa ahora que no hay pelotas, no? Falta una pelota. Así que se hace todo bastante lento. En el primer cuarto de hora que ha pasado aquí en la cancha de Liniers en Justo Villegas. Mal la salida de Olivares, no se pudo conectar ahora con Juan Cruz Iglesias y ahora la pelota pasa de manos. Ya la tiene el equipo de Fabián Cabello con Rosas Quintero. Sí, con mucho más recaudos Claypole, decíamos bien cerradito con las dos líneas de 4, con estos dos delanteros que se van alternando, primero Iglesias, después Calone, pero el que es paciente es Paraguayo, que intenta, que mueve la pelota, que intenta también progresar en el campo de juego y tratar de romper, ¿no? ese bloque defensivo que propone Claypole para tratar de aguar, ¿no? Cuando Del Puerto toma la pelota, cuando lo hace Rojas, cuando lo hace González, no le cuesta de 3/4 de cancha para arriba al conjunto de Cabello. Hay salida para Paraguayo. Allá va Rosas Quintero, el capitán, para salir por la derecha. Ahí la tiene el 2 del Puerto. Mancilla. López. Ahí va Víctor. No se pudo conectar allí ahora Gal, que quiso tocarla de primera con zurda. El pase era demasiado largo. En consecuencia va a salir el tambero desde el costado derecho de la cancha en 18 minutos 0-0. Y ahí está el problema con el intercomunicador. Felipe Viola ahora hablando con Nicolás Mastroianni, así es el cuarto hombre. Toma el mío, le dice, ¿no? Sí. Vení, usa el mío, que vos lo necesitas más para hablar con las líneas. Bueno, no anda esto, dijo Felipe Viola y lo tiró. Ahí le están encintando el cable. ¿Se escuchará bien con esto, digo? Sí, nunca probó uno, usted, Rey. No mucho tiempo, no era obligatorio y la DS jugó sin problemas. Sí. Sin intercomunicadores por mucho tiempo. Pero bueno, la tecnología está, por eso se para el partido, algunos minutitos, y ya está nuevamente comunicado Felipe Viola con sus asistentes. Cuando Matías Gala aprovecha y le dice alguna cosita al árbitro cerquita, bueno, se reanuda ahora sí el juego aquí en Villegas, cuando se empieza a anular de vuelta y se viene oscuro también. Muy bien. ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde viene la lluvia? De allá del lado de Morón, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que aguante. Va el lateral de Landaburu. Sacó largo Landaburu, ¿eh? Mirá hasta dónde llegó. Se va a terminar la pelota casi yendo. Igualmente llegó el de Claypole, le metió centro. Atento Rosas Quintero para sacarla. La mete Landaburu y la tira afuera. ¿Qué lateral sacó Landaburu? Tremendo. Fue casi como un despeje desde el fondo. Ahí saque de arco para Gabriel Ratalín. Sí, desde su propio campo hasta el área prácticamente de Ratalín. El lateral que sacó Landaburu, el ex hombre de San Telmo. Y sale nuevamente paciente por abajo Paraguayo abriendo la pelota con Mancilla. Jugando con fuego ahí, pero sale bien. La tiene Mancilla otra vez entre los centrales, poniéndose el número 5. Ahí está Mancilla. La aguantaba por allí Gómez. La tiran para Del Puerto. Gómez que no puede. Gracino que sacaba. Quedó en el medio. Se la quiere llevar Gómez. Mano. Es lo que dice Viola. Se fastidia Gómez y el tiro libre entonces es para Claypole. Sí, hasta allí llega bien Paraguayo, pero cae en la trampa de Claypole, que las dos líneas de 4 allí se cierran y no tiene espacio ni movilidad para encontrar el pase filtrado, para que Verdún pueda desplegar su velocidad, para que Gómez pueda sacarse un hombre encima y rematar. Hasta ahí llega muy bien Paraguayo, pero decíamos, buena respuesta de Claypole con su línea defensiva de 4 en el fondo. La tiene Rojas, dominando el zurdo. La puso hacia el medio. Gómez que tiene que retroceder mucho para hacerse de la pelota. Mancilla, pateó con el hombre encima. La pelota quedó en poder de Joel Del Puerto. Rojas, que bien aceleró, escapó por la izquierda, a ver qué pasa con esta. La tiene Rojas, juntó dos marcas, pasó, se puso como diestro, tocó para Del Puerto, la sacó para Gali, el centro, pasadito para Verdún. Alcanzaba a tocarla, ¿qué dice en línea? Es córner, hay tiro de esquina nomás para Paraguayo entonces. Lo que le exigíamos, que llegaba bien hasta esa parte del campo de juego, pero Rojas finalmente fue quien se pudo sacar un hombre encima. La combinación con Gal, el centro del área, y cuando llegaba Verdún, una cabeza salvadora en el fondo de Claypole. Primera pelota parada importante que tiene Deportivo Paraguayo desde la derecha. Allí van para pegarle. Del Puerto también está Rojas. Y de a poquito se suma González también al área. Bueno, a ver qué pasa con esta en 21 minutos. Paraguayo quiere por arriba. ¿Por qué no con Jorge? Con Rosas Quintero, el capitán, que puede ir a conectar de alto. Es el más alto de la cancha.
También está Gal, viene el centro. Iba Víctor López, no pudo conectar de cabeza. La termina sacando por aquí el jugador de Claypole. Se la regalaron a Mancilla. Metió otro centro. Ahí está Rosas Quintero. Y el arquero. El arquero Thiago Olivares volando contra la izquierda. Se queda con la primera aproximación de Paraguayo. Ahora sí, la primera importante del partido fue para el Guaraní, que decíamos hace rato, es un poquito más que Claypole, solamente le costaba llegar cuando responde Claypole. Responde Claypole, la meten al área. Buena vuelta de Víctor López para desactivar ese avance que intentaba hacer el 8 Garcino. Ahora el lateral pasa de manos, es para el equipo que viste de rojo. Y decíamos la anterior, la primera participación de un arquero en el partido fue Olivares. Buen cabezazo de Rosas Quintero que se elevó, ganó en las alturas. Pudo haber sido el primero del Guaraní. Cuando se mueve un hombre de Claypole, creo que el 8, Garcino marcó que no estaba bien. Venía el centro, Mancilla de cabeza, la tira fuera y el lateral pegadito al banderín del córner. Siguen los problemas para comunicarse entre los árbitros. Tiene que apretarse la oreja el línea para entenderse con Viola. Lo cierto es que es lateral, no es córner. Lateral para Claypole desde la derecha. Allí lo vemos a Cabello que sale de su banco para dar indicaciones. Se viene otro lateral, pelota arriba. La respuesta de López. Y el lateral, mirá cómo la bajó Fabián Cabello, Muy bien, Fabián. Hay lateral nuevamente para Claypole. Exactamente, se adelanta en el campo de juego y ahí está, el que se movía era Benjamín Jiménez, pero me parece que más que un problema era que fue a buscar los botines para el cambio del calzado de algún jugador. Decíamos, creo que había sido Garcino el que le había comunicado a Roque Drago algún problema con los botines. Allí llegó el cambio, en cualquier momento cuando paren el partido seguramente se lo cambiará. Cuando quedó sentido un hombre paraguayo. ¿Quién quedó? ¿Verdunes? Verdún, sí. Verdún 7. caído. Atención que se viene Claypole, mete en otro centro. Para atrás Víctor López, queda gente de Claypole por atrás. Atención que acá venía llegando el número 11, mete otro centro. Alfonso, la pelota rozó de última en Del Puerto que volvía, será tiro de esquina. Es tiro de esquina, córner para Claypole. Que va buscando también por la pelota parada. Si bien no tiene jugadores tan altos, sobre todo teniendo en cuenta la contextura, ¿no?, de Rosas Quintero, de Víctor López, que defienden bien, también de Gómez, pero va también buscando por encima, y ahí sí llegó el cambio de calzado para Garcino. Sí, acá abajo Garcino se está cambiando y ahí los botines. Olivares que hace su parte para el partido, para que se pueda cambiar los botines. El número 8. Claro, está caído allí del otro lado el arquero. Aprovecha, a propósito, se hizo el sentido. El arquero Thiago Olivares, que no tiene nada. Lo que hace es simplemente un poco de tiempo para que su compañero se pueda cambiar el calzado. Vivo el equipo de Drago en esta, para no perder un futbolista en la pelota detenida. Acusa como una especie de tirón, ¿no? Como que está elongando. Claro. Thiago Olivares, que se sacó una cintita de la... Milagrosamente, cuando termine de ponerse el calzado Garcino, se va a poner bien, ¿no? Y ni se va a acordar que le dolía algo. Pero bueno, son las picardías. Pequeñas picardías, ¿no? Sí. Que pasan y ya está. Bueno, hablan algunos jugadores. Todo esto transcurre a los 25 minutos. Estamos en el canal oficial de Deportivo Paraguayo a través de YouTube, siguiendo la campaña del Guaraní. Sabés que nos podés seguir en las redes, en Twitter y en Instagram como Dep Paraguayo OK. Dep Paraguayo OK. Allí nos empezás a seguir y te enterás absolutamente de todo. Centro con zurda, se reanuda, viene el córner. La sacaban a medias, atención, el remate del 10, al piso Rosas Quintero. La termina despejando finalmente Gómez. Había rematado, ¿quién es el 10? Calori, ¿no? Es el 10 de... Thiago Calone, así es. El que la tiraba contra la izquierda. En línea dice que es para Claypole, mientras que el árbitro me parece que decía para Paraguayo. Siguen los problemas de comunicación entre árbitros. Le permiten ingresar al 8, ¿no? Así es, nuevamente Garcino en cancha. Nuevamente Claypole con 11. Hay lateral que tiene que hacer Claypole desde la derecha. Se enojó Cabello con el cuarto árbitro, y sigue el enojo. El árbitro Viola le dice parala a Fabián Cabello. Córtela. Ahí llegó el cuarto. ¿Quién es el cuarto árbitro? Es Nicolás Mastroianni. Bueno, ahí está Mastroianni. Mirá, están en plena discusión con Fabián Cabello. Lo ven en la cámara allí de Yamil Nimeiro.
Viene la pelota para Garcino, la tiene el 8, interesante el 8 de Claypole, gana el córner, sí. Tiro de esquina para el equipo visitante. Que si bien estuvo interrumpido el partido, desde aquel cabezazo de Rosas Quintero se juega todo cerquita del arco de Ratalín. Y ahora sí, el último reto de Mastroianni para Cabello. La última, basta de hablar. Aquí viene el córner, ya vienen al área Ordóñez y Díaz, la pareja de centrales. Ya viene al área también Lucas Carballo. Atención con este centro. Le va a entrar el número 7, Juan Cruz Iglesias. Levantará con pierna derecha. En el arco que da los vestuarios, General Buffet, viene el centro, pelota aérea, segundo palo. ¡Oh! La falta en ataque contra el hombre que defendía, que era Matías Gal. Tiro libre de Paraguayo. En su propia área va a salir el equipo guaraní. Sí, entraba cargando. En última instancia el hombre de Claypole. Por eso la infracción estaba muy cerquita Viola. Y ya nuevamente sale del fondo, siempre con Mansilla Paraguayo. Intenta salir prolijamente Paraguayo. Gómez. Verdún que corre por ella, no va a llegar de ninguna manera. Será saque de arco ahora para el equipo visitante nuevamente. Por ahora ha pasado poco contra los arcos. Lo más claro lo ha tenido Paraguayo con aquel cabezazo de Rosas Quintero que fue lo más, me parece, interesante de este partido hasta acá, ¿no? Al momento sí. La única intervención importante de un arquero fue aquella de Olivares ante el cabezazo de Rosas Quintero. Si hay novedades en otra cancha, porque en Ituzaingó, Centro Español le gana 1-0 Central Ballester. Igualan sin goles, Juventud Unida y Argentino de Rosario 0-0. Otra infracción y el tiro libre que corresponde a Claypole, señores, con el partido muy cortado, ¿no? Me parece en estos primeros minutos, en este primer tiempo, digo. Así es. Se ha cortado bastante, no hubo, me parece, tanto juego. El partido está por ahora sin enchufarse todavía, ¿no? Estaba como nosotros antes de empezar, ¿eh? Le falta electricidad. Viene la pelota al área, la van sacando de cabeza. La viene buscando por aquí Matías Gal, la hizo bien Gal, la cambiaron contra la derecha, bien larga. No va a alcanzar el paraguayito Verdún, será lateral para Claypole en la izquierda. Sí, en esta fue de memoria. El pelotazo de Gal buscando a Verdún, que siempre lo observa que está por aquel sector, por la derecha, esperando. En esta estaba un poquito más cerrado Matías Verdún, por eso la pelota se terminó perdiendo por línea lateral y ya pelota de Claypole. La quiere el número 5, González. La iba perdiendo González contra la derecha. Lateral para Paraguayo ahora. El partido por ahora no prende. Aquí tiene que venir el lateral. El balón para González. La tira mal González también. Balón afuera. Y será saque de arco. En una producción de CB Media. Estamos en Justo Villegas con este 0-0 en casi media hora de juego. Marian, una media hora en la que ha pasado poco. Ha pasado poco y nada. Aquel cabezazo de Rosas Quintero, nada más. Algún intento de Claypole buscando con Carballo, con Iglesias, pero nada de peligroso sobre el arco de Ratalín. Bueno, vuelve a tronar. ¿Está empezando a llovinar o no? A ver. Me parece que no, ¿no? Todavía venimos zafando. Se encienden las luces, ¿no? De las calles. De las calles cercanas, ¿sí? Decíamos que se había puesto oscuro desde hace algunos minutos esta parte. Hasta el momento, sin agua aquí en Villegas. Por suerte esos cables no se los llevó nadie, ¿no? Los cables de las luces de la vereda, menos mal. Hay lateral sobre la derecha que tiene que hacer Claypole, gracias al amigo de Todos Uno TV, al amigo polaco de aquí de Liniers, que nos dieron una gran mano en la colocación de la luz en la cancha, ¿no? Hasta minutos antes del partido estábamos sin luz como en el último partido. Y bueno, por suerte se pudo hacer la luz, dame luz, como decía el recordado Sergio Denis. Y tenemos la posibilidad de estar transmitiendo en la tarde de hoy aquí en cancha de Liniers. Si no hubiese estado complicado. La tiene Claypole, el partido 0-0. Landaburu, pumba y para arriba Landaburu, le roba la cancha Landaburu, no, sí señor. Lateral para Paraguayo en la izquierda, sigue enojado Cabello, ¿no? No está conforme el técnico de Paraguayo. Sí, y ahí se lleva el reto también de Felipe Viola, ya lo han advertido tanto el cuarto hombre, en línea, ahora el árbitro, para Cabello que está inquieto en el banco de suplentes de Paraguayo que le pide movilidad a Mansilla. Es cierto, a Mansilla le pide que sea la salida, permanentemente. Ahí está Gal, intenta un sombrero.
termina saliendo la pelota de la cancha nuevamente. Otro saque de manos. Ha estado más afuera que adentro la pelota. Se equivoca Gal. Toca al medio. Faula González. Y otro tiro libre. Muy cortado este primer tiempo en 31. Sí, toma nota Claypole de la salida de Paraguayo. Por eso ahora bien cerquita siempre Calone sobre Mansilla. Por eso en el anterior buscó con González salir de Paraguayo. Ante la marca, ¿no?, del número 10 sobre el 5 del Guaraní. Y ahora nuevamente la mueven los centrales de Víctor López a Ratalín. Hay que ver si este busca un pelotazo largo o vuelve a empezar. Me cuenta Rey en un ratito cómo se define esto en este campeonato, porque ya entramos en zona de definiciones, ¿no? En todas las categorías del fútbol del ascenso. Falta obviamente los reducidos también. Pero bueno, a veces cuesta, ¿no?, saber cómo se definen los campeonatos, porque eso ha pasado, me parece, en casi todas las divisionales. Exactamente, acá infracción sobre el hombre de Claypole. Enseguida vamos a estar repasando cómo es que se define esta primera D, que recordemos le queda este partido por la zona de campeonato y una fecha más que se va a estar jugando la próxima semana con 3 partidos interesantes donde chocan 2 de los equipos que están peleando arriba. Hablamos de Liniers y de Sportivo Barracas, y también con la expectativa de qué puede suceder aquí, porque también pueden llegar con chances a la última fecha tanto Claypole como Deportivo Paraguayo. Tiro libre para Claypole. Mucha gente prendiéndose a la transmisión, 33 minutos. Ya voy a ir con algunos de los mensajitos de la gente, porque también hay gente de Claypole, hay gente de Paraguayo obviamente viéndonos. Pero realmente muchísima gente y de diversos lados mirándonos. Viene el centro, pelota arriba, el cabezazo de Rosas Quintero que está en todos lados. Después la termina finalmente, simplemente para que no lo sorprenda la contra. Pezzani la tira afuera. Saque de meta que corresponde a Paraguayo. Lo va a hacer Ratalín saliendo con Mansilla. A ver, tengo el primero uno desde La Ferrere, dice alentando Claypole. San Lorenzo, Paraguay, Rodolfo Acosta. A ver, saludos desde Tandil, dice allá vamos. Patrick Mahomes desde Veracruz, México. ¿Quién más? A ver, Santiago desde Montserrat. A ver qué más tenemos. Tenemos un hincha del Tambero que está desde París, Francia. Hugo Franco, mira vos. Mucha gente. Gracias a todos por estar conectados a la transmisión. Aquí la tiene Mansilla, se viene Paraguayo, a ver qué pasa con esta. Mansilla la tira para Verdún. Escapa Verdún contra la derecha. Aquí está Verdún. Verdún amaga. Verdún se fue muy sobre la derecha. Perdió tiempo, perdió espacio, perdió compañía también y perdió la pelota finalmente. Lateral para el equipo de rojo, dice el asistente de aquel lado. No ha pasado nada. Tiene que devolver Claypole por la izquierda. Tiene que aparecer más Verdún si sí. Paraguayo quiere hacer algo contra el arco de Livares. Sin duda es el partido que ha estado más contenido Verdún. Bien cerquita lo sigue en Pezzani. También lo cruza cada vez que puede Emanuel Díaz. No ha gravitado, no ha participado del partido prácticamente el delantero por derecha que tiene hoy Paraguayo, que ha sido el mejor jugador que ha mostrado el conjunto de Cabello durante todo este campeonato, por lo menos el más desequilibrante. Hoy prácticamente no participó del juego. Un hincha de Paraguayo cerca de la cancha de Claypole, dice que está a 15 cuadras, está viendo el partido, muy bien. La pelota que viene para Jorge Rosas Quintero, la va sacando con derecha. A ver si Verdún puede ganar en esta, lo venían manoteando. Cierra bien por aquel sector Ordóñez. Ordóñez, la regaló Ordóñez, se la regaló en los pies a Mansilla. González, sepa, ¿quién cayó por allá? Bueno, el árbitro tiene que empezar a poner un poquito de orden, me parece. Felipe Viola, si no quiere que el partido se le vaya de las manos. Aquí hay una infracción, una doble infracción. El árbitro cobra la primera, obviamente, como corresponde. El tiro libre será para Paraguayo, cuando había quedado dolorido Jonathan González. Bueno, esta vez Rosas Quintero que se queda. ¿Había ganado el anterior? No, ahora sí. Ahora sí la indicación y va al área el capitán Rosas Quintero, y ahí empiezan a ver los hombres de Claypole quién lo toma. Al colombiano. Está muy solo, ¿eh? Garcino lo mira de reojo. Por ahora lo dejan libre. Atenti con esto. Va Paraguayo, el árbitro trabajando con la barrera de 2 hombres. 36 minutos. Agazapado. Espera Tiago Olivares. Le va a pegar nuevamente Gonzalo Rojas a la pelota. Va a amagar seguramente Verdún. Y le va a pegar Rojas. Allí va el amague de Verdún, clásico. Viene el centro, pelota aérea. El arquero con los puños. Livares muy seguro. Salió para romper cuando venían por adentro varios hombres de Paraguayo.
Buena salida de Olivares, buena respuesta del 1 de Claypole. La pelota la buscaba allí al hombre paraguayo, un buen envío desde la derecha. Casi gana nuevamente en el área el Guaraní, que ha estado cerca del gol, por lo menos más cerca que Claypole, que no ha tenido grandes situaciones de riesgo durante estos 37 minutos de partido que tenemos aquí en Villegas. Víctor López, 37 minutos. La tiene Víctor. Rosas Quintero. La pelota para Rojas, que no alcanza. El balón sobre la izquierda, la vuelve a meter el colombiano para Ratalín. Mansilla. Sale de frente Mansilla ahora a la acción. Ahí la tiene Mansilla. Casi cortaban. Le quedó la pelota nuevamente a Del Puerto. Del Puerto habilitó a Verdún, que va contra la izquierda. Tiene campo libre, engancha a Verdún, mete centro. ¡Oh! Se caía en el área Leo Gómez. La sacaba desde el fondo Claypole, insiste Molina. Revientan desde el fondo para sacar esa pelota los futbolistas de Claypole. Rosa Quintero. Retrocede Rojas. La metió mal González. Ojo que puede venir la contra de Claypole. Justo estaba ahí para reventar López. Atención, se la van a regalar a Verdún. Verdún la tiró contra la izquierda. La pelota viene para Del Puerto. Va Joel. La levanta Del Puerto. Bien para Gal. Pegado a la línea zurda. Mete centro. Rasante. Y al córner. No, para atrás parecía que la sacaba el hombre de Claypole. Pero estaba Landaburu, que primero controla con el pecho y después revienta. Sí, cambió de punta Gal. Se vino por la izquierda. Ahora el mano a mano es con Landaburu. Y aparece el tándem, ¿no?, que también tantas satisfacciones le dio a Paraguayo, con Gal por detrás de Verdún. Apuesta todo el juego a la banda izquierda el equipo de Cabello. Mansilla. Rosas Quintero. Levanta frontal la pelota al área. No se pudieron conectar con Gómez. Ordóñez, que se complica, lo comprometió a Landaburu, le regalaron la pelota a Verdún. Verdún esperó por Gal. Ahí la tiene Gal, centro a la carrera. Ay, qué mal la agarró Gal. Una pena, la terminó tirando por detrás del arco. Se lamenta Gal. Es saque de arco en 38 para Claypole, digo. Con el partido 0-0 entre Paraguayo y el Tambero. Y la primera combinación, ¿no?, de los hombres que tenían que encontrarse, Gal, Verdún. Apareció el pivoteo de Verdún para la llegada de Gal. Levantó el centro de una, no fue bueno. El envío del 3 de Paraguayo se fue detrás del arco de Olivares, que ya saca buscando a Iglesias. En una producción de CB Media estamos aquí en Justo Villegas, junto al Guaraní paraguayo, que iguala 0-0 contra Claypole. Mansilla. Mansilla. Ordóñez. El despeje largo se va perdiendo afuera. ¿Qué suplentes tenemos por el lado del Deportivo Paraguayo, Rey? Esperan junto a Cabello, Valderrama, Mora, Bustos, Coman, Saavedra, Pérez y Gómez Martínez. Acá está Víctor López. Empieza a lloviznar, ¿no? Algunos platistas se meten ya en la cabina. Acá está Molina. Mansilla. Rosas Quintero. La tira frontal para Gómez. No puede aguantar la Gómez, ¿no? De espaldas le ha costado al 9 de Paraguayo esta tarde. Hasta acá, por lo menos no es en este primer tiempo. Sí, ha estado lejos del área Gómez, que ahora va a presionar. Pero sí le ha costado al número 9 de Paraguayo, que igualmente obliga, ¿no?, a este error de la saga central de Claypole. Y la pelota es nuevamente de Paraguayo, cuando ahora sí la lluvia se hace presente en Villegas. Ahora sí esperemos llueve, que no sea muy fuerte ni... Que no haga peligrar nada, ¿no?, del partido. Sí, sin ninguna conexión, ¿no? Sobre todo. La pelota viene para Molina. Molina toca atrás. Rechaza Ratalín. Pelota al medio. Atenta marcación de Víctor López. Se la llevó Joel Del Puerto. Acá la tiene Joel. Enganchó y la tiró para Verdún. A ver, Matías. La tiene Verdún. Pie a pie. Fue por afuera. Verdún la picó. La terminó muy mal. Verdún, que no está en su tarde, por lo menos por ahora, en estos 40 minutos iniciales que hemos visto. Se lamenta Verdún. Saque desde el arco. Y es para Claypole, digo. Debíamos los suplentes, ¿no?, de Claypole. Así es, los que esperan junto a Roque Drago son Romero, Alejo Daives, Hernán Paz, Martín Figueroa, Damián Pérez Roa, Agustín Campana y Benjamín Jiménez, otro con pasado en Deportivo Paraguayo. Y ahora sí, la cabina que se empieza a poblar, ¿no?, de la gente de la platea, que empieza a acercarse aquí a la cabina cuando se viene Gal. Atención que viene Gal. La terminó tocando mal hacia adentro. La pelota fuera. Será lateral del Tambero.
en el cierre de este primer tiempo. Jugamos los últimos 4 minutos. Allí está Roque Drago, que sale de su banco, se moja para dar indicaciones el técnico. El cuarto árbitro le dice, por favor, Roque, más atrás, que tiene que sacar su jugador, Landaburu. Ahí saca Landaburu, se le va la pelota. No ha sido bueno el primer tiempo, Rey. Me empiezo a aburrir un poquito. Sí, sacando aquel cabezazo de Rosa Quintero. Aquel centro que cortó muy bien Livares. Después, poco y nada. Ratalín prácticamente no ha participado del juego. Le ha costado generar también situaciones de riesgo a Claypole. No ha estado muy participativo Iglesias. Algo de Carballo. Algo de Garcino y poco más del equipo de Roque Drago. Acá se pone de frente a la jugada, casi que por primera vez en la tarde, Leonardo Gómez. Igualmente terminó atrás. La pelota para Víctor López. Ratalín. Esto es Paraguayo TV. Estamos en una producción de CB Media transmitiéndoles este paraguayo Claypole que igualan 0-0. La tarde tiene goles, esta tarde fea, tarde gris, tarde para estar haciendo la siesta, ¿no? Más que para estar en la cancha. En los partidos por la zona de rivalidad, sigue ganando Centro Español 1-0 Central Ballester. Igualan sin goles Juventud Unida ante Argentino de Rosario, el líder que tiene esa zona reválida por donde están jugando estos partidos. Diga que Zácaro siempre tiene algún trapito, algo, ¿no? Como para tapar las cámaras, porque se empieza a alargar fuerte el Justo Villegas. Y hay que tapar los equipos también para que no se arruinen. Balón arriba. El cabezazo y el rechazo de un hombre de Claypole. Finalmente la pelota era de Alfonso. Rebotó la pelota en un hombre de Paraguayo y tendrá que ser saque desde la derecha. Avanza Claypole en el final del primer tiempo. Últimos 2 minutos de juego. Vendrá el esférico contra la derecha. La tiran para Alfonso. El que venía aguantando con la mano era Lucas Carballo, el ex paraguayo que la agarraba con la mano. Tiro libre finalmente para el Guaraní. Tendrá que pegarle la pelota para salir desde el fondo Víctor López. Cuando entramos a vivir, amigas y amigos, el último minuto de este primer tiempo. Landaburu. Buena respuesta de González. La tocaba Leo Gómez. Este es Verdún. Va para adentro Verdún. Se tiene que frenar Verdún. La juega para Gal. González. Atención que puede pasar Gal. Se cayó su defensor. Viene el centro de Gal. Ahí está. Se lo pierde increíblemente un hombre que entraba por el medio. Que era del Puerto, me parece. El que se zambullía no llegó a conectar. Se ha salvado de milagro Claypole en una de las últimas de este primer tiempo. Y la más peligrosa llegó sobre el final. Buena excursión de Gal al ataque. Lo perdió Garcino, que quedó desparramado después de un resbalón. Llegó hasta prácticamente abajo del arco Gal. El centro rasante, no llegó nadie para empujarla. No estaba Gómez, no estaba del Puerto. Tuvo la más clara Paraguayo sobre el cierre del primer tiempo. Esto sigue 0-0 aquí en Villegas, ya con una lluvia interesante en la tarde aquí en la cancha de Liniers. Aquí viene la pelota contra la derecha, casi tiempo cumplido, revienta Ratalín. Veremos cuánto adicionan, le salió un pase bárbaro para Verdún, pero Verdún estaba en offside. Adelantado Matías, tiro libre. ¿Adiciona algo? Uno más, ¿no? Uno más, hasta los 46. Recordemos que estuvo parado ese minutito mientras atendía a Livares, mientras Garcino se cambiaba los botines. Después no estuvo demasiadas interrupciones el partido. No. Que recordemos tiene un solo amonestado, es Carballo, Lucas Carballo, el 9 de Claypole, que vio la amarilla. En Paraguayo nadie. Muy bien, con Mariano Rey en los comentarios, que les habla Fernando Castillo Díaz. Se nos va este primer tiempo, últimos 30 segundos de juego aquí en Justo Villegas. Buena respuesta de Víctor López. La última será de Claypole. Las más claras las ha tenido Paraguayo. La de recién, la que no llegó a conectar del Puerto. La de Rosas Quintero de cabeza. Lo mejor ha sido de Paraguayo contra el arco. El señor Felipe Viola le pone punto final a este primer tiempo, señores. Igualan bajo la lluvia aquí en Justo Villegas. Paraguayo y Claypole 0-0. A la pausa nos vamos y ya venimos con lo mejor de este primer tiempo y la segunda mitad.
Bien amigos, volvemos ya para el segundo tiempo bajo una intensa lluvia, Mariano, ¿no? En esta segunda mitad, imaginamos, han vuelto los equipos sin variantes, al parecer. Así es, Fer, los mismos 11 en Deportivo Paraguayo, también en Claypole. Se demoró un poquito la vuelta por toda la movilidad que tuvimos que hacer con las cámaras, Sí. pero ya está jugando nuevamente Paraguayo y Claypole aquí en Villegas. Ya estamos al resguardo todos y también el entretiempo se demoró un poquito más debido a la lluvia, calculamos. En marcha el segundo tiempo, aquí en la cancha de Liniers, la seca Gal contra su camiseta para que no se le escape la pelota en este lateral que tiene que hacer Deportivo Paraguayo desde la izquierda. Están 0-0. ¿Lo vivís? A través del canal oficial de Deportivo Paraguayo. Como todos los partidos del Guaraní, lo podés seguir a través de nuestra transmisión. Atención que se viene el centro contra el área de Pezzani. Un remate trabado del hombre de Paraguayo que iba al piso cuando Alfonso pateaba para Claypole. La pelota se terminó yendo fuera y al córner. Habrá tiro de esquina, Mariano, que es para Claypole. Así es, decidido Claypole en este complemento. Llegó de frente Alfonso, un desvío. Y la primera pelota parada del complemento será para Claypole. Y allí van para buscar esta pelota parada Ordóñez. También se acerca Pezzani. Carballo anda merodeando también por el área. Atento también Rosas Quintero para tomar su marca. Primera aproximación, si se quiere, importante de Claypole en el encuentro. Primer minuto de la segunda mitad. Va a venir el remate y la van a meter contra el área. Atención que el árbitro trabaja para que no se tomen ahí adentro del área. Viene el centro, pelota por lo bajo. Buena vuelta de González para sacarla contra el costado izquierdo. Será un nuevo lateral para Claypole. Apura Alfonso. Iglesias. Iglesias quiere ganar el córner y me parece que lo consiguió nuevamente. Es lo que dice Felipe Viola, el árbitro. Hay nuevo córner. Otra vez pertenece a la visita. Y allí va nuevamente Pezzani para hacerse cargo. También está Iglesias. Tímidamente se asoma por allí Alfonso. Pero va en busca nuevamente. Le va a pegar el 3 Pezzani. Y en el área nuevamente todos los hombres de Claypole allí merodeando en la media luna. 2 minutos. Viene el centro del 3. Pelota al primer palo. Quedó boyando. Una chilena. A cualquier lado del hombre que iba recostándose dentro del área. Creo que fue el número 2, Ordóñez, el que ganaba. Se lo perdió. Ensayó una especie de media tijera, una media chilena un poco ortodoxa. La mandó por arriba del travesaño, pero lo habían perdido al 2 de Claypole. Y ahora sí, esta sí que fue la más clara de Claypole en el partido. Ordóñez, decíamos, una altura importante para el central de Claypole. Ganó allí en las alturas y en definitiva una pirueta. Estuvo cerca de pasar al frente del tambero que arrancó mejor este segundo tiempo. Había infracción, el árbitro vuelve atrás la acción. El tiro libre es para Claypole. La falta se la cometían a Sergio Alfonso. Lo más interesante me pareció de Claypole lo que ofreció Sergio Alfonso. Así Jugador es, desequilibrante, sí, movedizo. Por ahora me parece que es lo más llamativo, lo más destacable en el equipo de Roque Drago, ¿no? claro, en el mediocampo, allí bien parado junto a Hernán González, es quien es el encargado de crear juego, ¿no? De hacer mover la pelota en el ataque de Claypole. La rebota Iglesias, consigue un lateral para el tambero en la izquierda. Ahí sale el tambo por intermedio de Pezzani. La levanta Pezzani. Erraba Rosas Quintero, le quedó a López. Saca Víctor con un largo derechazo que se va a perder por línea de costado. Repone otra vez el equipo de Roque Drago. Y repasamos lo que tiene Cabello en el banco de suplentes. Aguanta la pelota el 9 Carballo. Aquí está Carballo. Iglesias. Por la izquierda ya llega Calone. Centro de Calone. Gal para ganar con la cabeza completa a medias Mancilla. Quedó dolorido Mancilla. Se lo llevaron puesto. El árbitro no cobró nada. La tiró afuera Rosas Quintero. Quedó dolorido Mancilla, que acusa un golpe, me parece, en la boca del estómago. Allí es donde está dolorido el volante central de Paraguayo. Sí, y hablamos de variantes que tiene Cabello en el banco de suplentes. Y ahí sí, se vienen las primeras dos modificaciones en Deportivo Paraguayo. Para ingresar con la casaca 14 se prepara Gonzalo Bastos. Y casaca 18 para Enzo Gómez Martínez, delantero que ya lo hemos visto en otros partidos. Bueno, ahí vemos los que se retiran. Uno es Leo Gómez. Y el otro es Jonathan González. 8 y 9 afuera. 14 y 18 adentro.
Así están las variantes, las dos primeras que ha hecho Fabián Cabello para Deportivo Paraguayo. Se ha hecho casi que de con la luz. Está nubladita la tarde, ¿eh? Está feo, se ha puesto feo realmente. Viene el centro, pelota aérea, salía el arquero que fallaba. Había salido mal Ratalín, la perdía en las alturas, corrigieron para sacarla. Se ha salvado de nuevo Paraguayo, que tiene algunas dudas, Mariano, en el arranque del segundo tiempo. Así es, Claypole mostrando un poco de lo que ha exhibido durante todo el campeonato. Este equipo que, como bien decíamos, está invicto, el conjunto de Roque Drago, y aquí vemos la repetición, la salida en falso de Ratalín, que quedó sentido. Allí se acerca Felipe Viola y ahora sí un poco más contento Roque Drago con sus dirigidos. Decíamos no había tenido un buen primer tiempo el conjunto tambero, ahora sí con otra convicción, tratando de pararse un par de metros un tanto más adelante, y ahí las indicaciones para Pesani, mientras Ratalín se recupera, ¿no? Allí se acerca y Felipe Viola observa. Hay que ver cómo se paran los que ingresaron en Deportivo Paraguayo. Gómez Martínez, delantero, ocupando el lugar que dejó Leonardo Gómez, quien ya dejó el campo de juego. Y Gonzalo Bastos, allí en la mitad de la cancha, repartiéndose junto a Del Puerto, junto a Rojas, parados adelante de Mansilla, el mediocampista central más posicional que tiene el conjunto de Cabello, por detrás de los delanteros, Gómez Martínez ahora, y de Verdún, que alterna, ¿no?, entre la izquierda y la derecha. Empezó el complemento por la izquierda, ahora nuevamente parado sobre la derecha, mientras los hombres de Claypole también aprovechan para hidratarse. Allí alguna que otra indicación de Roque Drago. Ya se pone de pie nuevamente Ratalín. Ahí se para Ratalín. Guarda con la protección de la cámara allí, ¿no?, que se nos mete. Obviamente estamos tratando de protegernos de todo, aquí con la lluvia, que no cesa por ahora en el estadio de Liniers. Viola fue a buscar la pelota. A ver cómo hace reponer Felipe Viola. Me parece que tiene que hacer un pique que corresponde a Claypole, ¿no? Sí, señor, ahí lo hizo. Le devuelven la pelota a Claypole. La tiraron afuera. Ahora el lateral pertenece al Deportivo Paraguayo. Mansilla. Venía la pelota para Enzo Gómez Martínez. El rechazo es de Ordóñez. Rosas Quintero. ¿Qué cobró el árbitro? Falta contra el colombiano, ¿no? Infracción de Carballo, una más. Repetido lo de Carballo en este partido, que fue más a chocar en cada oportunidad que tuvo que a jugar la pelota, ¿no? Recordemos que estamos en estado por una situación similar en la primera parte. Y allí sí, se lleva el reto nuevamente de Viola, y la pelota es nuevamente de Paraguayo, que ya sale con su capitán, con Jorge Rosas Quintero. Ahí estamos protegiendo la cámara, la cámara de Yamil Niveiro, el trabajo de Leo Zácaro en la operación técnica. El remate es de Rosas Quintero, viene por arriba, la mete Mansilla, pelota que venía de frente, no pudo atajarla prácticamente el jugador de Paraguayo que iba por allí. Roba a Víctor López, lo quería hacer jugar a Gal, tiene que ir al piso Gal. El lateral finalmente será para el conjunto visitante. Allí tiene que salir por ese sector el número 4, Landaburu. Allí va Landaburu. La peinaban para el número 9, Carballo. Iba el ex paraguayo. Rebotó en Carballo y es para Paraguayo el lateral. Sigue en la misma tónica el partido, ¿no? Por ahora, si bien apuró un poquito Claypole en el arranque, sigue en la misma tónica. Un partido por ahí no tan fluido, bastante cortado, Mariano. Así es, Paraguayo que logró equilibrar el trámite del encuentro, que lo tuvo a Claypole un poquito mejor en el inicio del segundo tiempo. Recordemos que Paraguayo ha tenido situaciones importantes con el correr de los primeros 45 minutos, aquella Rosas Quintero y el centro final de Gal, que no encontró a Del Puerto por poquito, las más claras que tuvo el Guaraní durante la primera parte. En este complemento comenzó un poquito mejor el conjunto de Roque Drago, y a poquito también fue equilibrando las acciones Paraguayo, aunque nuevamente el que intenta es Claypole. Había un pase largo sobre la izquierda, el rechazo de Gal, gana metros en ataque Claypole, el equipo de Roque Drago antes de los 10 minutos, llega hasta los 3/4 de cancha con este lateral de Landaburu que saca largo, ojo que Landaburu tiene brazos potentes para meter los laterales. La tiraron para
Juan Cruz Iglesias. La domina Iglesias entre dos, la pisa el habilidoso, quiere ganar el córner. Mansilla saca medias. Mansilla después tiene que ir a disputarla. Ojo ahí que no la pueden sacar, le quedó otra vez a Iglesias. Centro. Y la pelota se vuelve a perder en el córner. Habrá otro tiro de esquina que pertenece al Tambero. Y allí va Ordóñez, que en la última ganó. Ordóñez que también viene de marcar ante Lugano en el último partido, en el empate 2-2 de la semana pasada. Y los hombres, ¿no?, que propone allí en ataque Roque Drago para esta pelota parada. También está acercándose Manuel Díaz. Todos en la media luna. Y esperan los hombres de Paraguayo haciendo zona. Aquí viene el córner, va a venir desde la derecha. Se pone en línea Claypole para atacar, en línea Paraguayo para defender, vino el centro. ¡Oh! Cuando entraba el número 3 Pezzani, el rechazo salió sobre la derecha, viene otro centro, la peinaron, de cabeza y afuera la tocó Landaburu. Se salva Paraguayo ahora otra vez. La pelota vino al área, Carballo no pudo conectar como quería. Después Landaburu lo terminó tirando de cabeza y afuera. Y nuevamente por pelota parada llega Claypole al arco de Ratalín. Aquí el desvío que queda corto, la segunda jugada para Claypole, el envío al área, el anticipo de Carballo y allí en última instancia Landaburu, que no llega muy bien acomodado para impactar. Estuvo cerca nuevamente el Tambero de pasar al frente aquí en Villegas. Esto sigue 0-0, la mete Mansilla. Gómez Martínez para Verdún. Corre Verdún contra la derecha. Se desespera para cerrarlo Pezzani. Después con infracción Verdún. No sé si no se va a ganar la tarjetita. A ver, Viola. Se examina el bolsillo. Busca la tarjeta amarilla y será amonestado la figura de Paraguayo, ¿no? Sí, un poco de impotencia Verdún, que decíamos no ha tenido un gran partido. El primer amonestado que tiene Deportivo Paraguayo se suma a Lucas Carballo. En Claypole, tan solo dos en el encuentro, y allí también Cabello, tratando de calmar a Matías Verdún, que se lo llevó puesto al hombre del elenco visitante, que ya se dispone a salir desde el fondo. Curioso que dos delanteros son los amonestados en este partido, ¿no? Tanto el 9 de Claypole como el 7 de Paraguayo. Devolvía el arquero. El árbitro Viola tampoco colabora para que el juego sea muy fluido, ¿no? Ahí le dice de nuevo, por favor, porque la pelota estaba en movimiento. Y se hace todo muy lento en Villegas en 12 minutos. El partido 0-0 con una cancha más rápida, imagino, Mariano, después de lo que ha llovido en el entretiempo, ¿no? Así es, sí. Hasta ahora nadie probó desde lejos. El terreno ayuda. Ahora mojado, con una brisa. Vamos, Viola, mira lo que le dice. Bueno, y Viola que demora un ratito más. 2 si no es el metros para intercomunicador, la distancia, ahora hace todo más lento el juez del partido. Pelotazo largo, se le va el de Claypole. El partido no prende realmente. Van 13 minutos, sale Paraguayo por la derecha. Tiene que reponer cuando me parece se van a venir variantes en el equipo visitante, ¿no? Una, Así al es. menos. Se retira Landaburu, lateral derecho para que ingrese Benjamín Jiménez, otro compasado en Deportivo Paraguayo. La primera variante entonces en el elenco tambero. Bueno, Benjamín Jiménez a la cancha. Ya me vas a decir a dónde se para el 18 de Claypole. Salió la foquita Landaburu. El balón que queda contra la izquierda. La va devolviendo el jugador Joel del Puerto. El puntazo hacia arriba era de Pezzani. Intenta salir de contra Paraguayo, pero no le llega a Gómez Martínez. Por ahora está como partido Paraguayo. No puede encontrar su juego, no puede encontrarse con los de arriba. Y eso se nota. Claypole empieza a ser un poco más incisivo en el juego. Hay falta. La comete el número 5, Hernán González, en perjuicio de Joel del Puerto, que ha quedado muy dolorido en el círculo central. Sí, por el momento lo que observamos es que Garcino es el que baja de una mano a hacer las veces de lateral derecho. Se acomodó como centro delantero. Una altura interesante también para Benjamín Jiménez, el delantero de 20 años con pasado en Deportivo Paraguayo, que se acomoda allí en el ataque, cerquita de Carballo, cerquita también de Calone, de Iglesias, los hombres que propone en la ofensiva el elenco de Roque Drago, cuando, bueno... Otra falta. Y se larga de nuevo. No se queje, Zácaro, usted tiene mate por lo menos. Nosotros ni eso. Está para el mate y las facturas, ¿no? Las tortas fritas. Porque la verdad que está muy fea la tarde. Depende para qué, ¿no? Allí va devolviendo
El jugador número 7, Iglesias, que se equivocaba. La tiran para Gómez Martínez. Va Gómez Martínez, el rechazo, a ver, le queda a Verdún, a ver si se inspira Verdún. Toca la pelota para Enzo, escapó Martínez, vuelve, le dice en línea. Ay, me quedan mis serias dudas. Cabello al lado le dice que no. Lo cierto es que el árbitro cobró posición adelantada. Tiro libre para Claypole. Allí observamos, bien de cerquita lo toma Rosas Quintero al recién ingresado Jiménez, que intenta, ¿no?, capitalizar con su altura alguna de las pelotas que caerán en el área de Ratalín. Díaz, la mete Díaz. Quiere por acá Iglesias. Se manda el número 7, encara a Iglesias. Se fue para adentro Iglesias, la hizo bien. Se metió en el área, Mancilla a medias. Se pasaba un defensor, era del Puerto. Saque la que quema del Puerto ahí. La termina despejando para Verdún. Y quiere meterla contra Verdún. Cae, no hay foul. Ganó limpiamente, dice el árbitro Pezzani. La tira arriba Pezzani, la regala. Ya la tiene Ratalín. El partido sigue 0-0 y con la lluvia se empieza a poner dramático, Mariano. Sí, ahora sí, una lluvia imponente aquí en Villegas, que se hace sentir por primera vez ya bajo un diluvio. Ahora sí, quien está de Liniers, cuando Claypole nuevamente está mejor en el partido. Vamos a ver cuánto aguanta la cancha, ¿no? En buenas condiciones por ahora lo hace, pero en cualquier momento pueden empezar a aparecer charcos. Calone lo golpeaba, me parece, al jugador, no sé si es Molina, que ha quedado dolorido. Lo cierto es que se vuelve a parar el juego por el hombre de paraguayo que está caído, o es Rosas Quintero. A ver quién es el que está ahí contra la derecha. Me parece que es el capitán, ¿no? Sí, señor. Sí. Rosas Quintero, que se toma la pierna. Entra el doctor, que se va a mojar un ratito para asistir a Rosas Quintero. El partido nuevamente se vuelve a frenar en 17 minutos de este segundo tiempo aquí en Justo Villegas. En Ituzaingó sí ganan, empatan ahora Centro Español y Central Ballester 1-1. Había comenzado ganando el Gallego, lo igualó el Canalla 1-1 entonces en Ituzaingó, Centro Español y Central Ballester. También empatan pero sin goles Juventud Unida ante Argentino de Rosario por la primera B. Empate sin goles entre Sacachispas y Los Andes. También igualan sin goles Colegiales y Flandria. Un empate, pero sí con muchos tantos. 3-3 igualan La Goya Urquiza y Argentino de Quilmes. Viene al área, sacó Gómez Martínez. Quedó bollando ahí al córner. Tiro de esquina para Claypole, que juega mejor en este primer cuarto de hora del segundo tiempo que se ha ido. Y ya está nuevamente Rosas Quintero en cancha para defender esta pelota parada de Claypole, que se viene desde la derecha. Bajo una lluvia que ahora parece ser torrencial. Se viene Claypole. Viene el córner por arriba. Bien por Enzo Gómez. El cabezazo va a quedar en manos de Ratalín, que ya la tiene. Allí se ve a través de nuestra cámara, la de Yamil Niveiro, claramente lo mucho que llueve aquí en Justo Villegas. Enzo Gómez. La tira hacia adelante Gómez Martínez. Falló el defensor. Y el arquero Olivares. El arquero Olivares, antes de que se venga el blooper. Mirá cómo se mira con Ordóñez. Le dice de todo. Era un blooper. Era para ir a todos los compactos televisivos de la semana. Ordóñez se la dejó de pecho. Venía para adelante Olivares, que patinando alcanzó a agarrar la pelota. Sí, no tenía nadie cerca. Cuando responde nuevamente Claypole. Ahora sí se arma el partido de arco a arco. La hizo bien Carballo, centro, lo sobró a todos la pelota, le va llegando a Iglesias, no, este es el 5, González, buena respuesta de Rosas Quintero, saca el colombiano, la tira hacia adelante, otro despeje, balón afuera y el lateral para Paraguayo. A ver si empieza a armarse el partido, ¿no? Bajo la lluvia, con estas inclemencias del tiempo, los errores, los resbalones pueden ser también fundamentales para lo que queda de juego. Viene Iglesias. Balón al costado. El lateral es para Claypole desde la izquierda. Mirá este con el techito que se armó, ¿eh? Techito de chapa tiene el camarógrafo acá abajo. Viene el lateral. Sacan de manos. Viene la pelota para el jugador Iglesias. Enganchó Iglesias. Buena respuesta de Víctor López. Era Molina el que rechazaba. Pelota hacia el medio.
Puede haber muchos errores, puede haber patinadas, puede haber pelotas que se frenan, balón al área. Puede controlar Ratalín, sí, no fue pase. La tiene Ratalín que se queda con el esférico. Y allí estaba marcando Bastos, que bajaba a dar una mano. El otro que había ingresado en paraguayo, decíamos que Gómez Martínez ocupa el lugar que dejó Leonardo Gómez. Y allí Bastos ocupando el lugar que dejó González, esta vez un tanto más tirado sobre la izquierda. Allí donde también aparece Matías Gal. Va Verdún, enganchó Verdún, lo manoteaban, que no, dice el árbitro. Recupera González, se complica para salir Claypole, le regalan la pelota a Paraguayo, la tiene Mancilla, Mancilla que levanta frontal para Verdún, la quiso rebotar para Gómez, no pudo, rechazó desde el fondo, ojo Ratalín, no está para salir demasiado hoy, porque te podés caer, te podés patinar por cualquier cosa, se te puede frenar la pelota. La tiene Rosas Quintero, la cancha aguanta por ahora, no hay barro. Pero ya empieza a frenarse un poquito la pelota por el agua. O por lo menos a verse algún charquito. Y arriesgan porque este resultado no le sirve a ninguno de los dos, si bien le da chances todavía para la última jornada. Ahora vamos a estar repasando lo que es la tabla de posiciones. Por eso, en los minutos finales empiezan a jugar con un poco menos de cuidado en el fondo y arriesgando un poquito más, tanto Paraguayo como Claypole. Pifiaba el defensor de Paraguayo. Qué bien la hace por la derecha y sale González, tiraron la pelota hacia adelante. Está en offside Jiménez, sí, se quedó adelantado Benjamín Jiménez. El tiro libre es para Paraguayo entonces. Con este punto parcial para cada uno, Liniers sigue liderando con 9 unidades, Sportivo Barracas tiene 8, Claypole llega a los 7 puntos, Atlas y Paraguayo quedan con 6, cierran la tabla Lugano y Cambaceres con 4. Cabezazo de Rosas Quintero. Arriba va y gana González. Metía Molina, surge desde el fondo y se la queda Díaz. La tiró para Iglesias, Iglesias va, la punteó al medio, Iglesias, la escondieron, la tiraron al área, Iglesias habilitado. Llegó por izquierda al fondo, centro atrás, Molina medias, ojo el penal. Cobró penal el árbitro. Cobró penal el árbitro Felipe Viola, me quedan mis dudas. No lo puede creer Rosas Quintero, que me parece se caía. Y cuando caía puede ser que lo haya rozado al defensor. Ya le repasamos con Mariano Rey. Y ahí vemos la repetición. Cuando Iglesias intentaba dar el pase atrás para el hombre que llevaba de frente, Rosa Quintero. Al momento de levantarse parece que él lo engancha, que lo toca. Como que se le cae sobre la pierna, ¿no? Sí. El árbitro va a amonestar, atención, a Rosas Quintero. ¿Está amonestado? No. No estaba amonestado, el único era Verdún, pero Rosa Quintero, que en principio fue el único que no había reclamado, como que asumía la infracción. Lo cierto es que finalmente fue quien se terminó llevando esta tarjeta amarilla. Se lamenta el capitán. La vemos una Rosa vez más Quintero. acá. Iglesias, que también había aparecido poco en el partido, termina siendo clave. A él le cometen este penal. Bueno, recordemos que Paraguayo en la primera fecha tuvo uno en contra, el de Lugano, errado en el otro arco. Hay que ver si se repite en esta oportunidad en el arco de enfrente. Algo que da camino de cintura. Me da la sensación, la mano de Rosas Quintero puede ser que le haga palanca para que no arranque el delantero. Y ahí sea penal, ¿no? ¿Quién va? Emanuel Díaz. Casaca 6 para Emanuel Díaz para darle este penal para Claypole. El segundo marcador central. Mancilla se mete en la discusión, se le cruza por adelante, diciendo quiricochos y demás cosas como para tratar de tirarle mala suerte al remate de Manuel Díaz. Agazapado, espera Ratalín, espéralo, le dice Mancilla al arquero. Allá va Díaz, tiró Díaz, gol. Gol de Claypole. La cruzó Díaz fuerte arriba contra el palo derecho. Gran remate. Hacia ahí fue Ratalín, pero no alcanzó. Es gol de Claypole, señores. Buena ejecución de Manuel Díaz. 24 minutos de este segundo tiempo. De penal, Claypole 1. Paraguayo 0. Violento remate. Derechazo cruzado. Nada que hacer para Ratalín. Si bien fue a media altura, fue bien esquinado, no pudo llegar allí el arquero del Deportivo Paraguayo. Y Claypole, que pasa al frente en 25. Decíamos, la tabla estaba apretadita y ahora con esta victoria parcial de Claypole, el campeonato se pone al rojo vivo en la última jornada. Claypole llegando a los 9 puntos, al igual que Liniers. Y todo se define en la última.
pasa al frente el equipo de Roque Drago, aunque todavía a esto le quedan algunos minutos para que Paraguayo pueda torcer la historia. Pierde Paraguayo, lo vivís a través del canal oficial. Allí nos quedamos una vez más con la reiteración del penal, ¿no? El tan controvertido penal de Rosas Quintero contra el jugador Iglesias, que quedaba allí nuevamente, ¿no? En la discusión. Da la sensación de que hay penal, pero bueno, queda ese margen de duda, ¿no? Estaba de frente a la jugada Viola. Lo gana Claypole 1-0, señores. Los únicos 3 goles que hay, ¿no? En esta primera D en el día de hoy. La pelota que viene sobre la derecha, junto a los de Ballester y Centro Español, ¿no? La pelota sobre la derecha se pierde afuera, será lateral que tiene que hacer el Deportivo Paraguayo mientras se viene una variante en Claypole. Mariano, va a entrar el número 17, ¿no? Así es, Agustín Campana. Veremos quién es el que deja el campo de juego. Agustín Es el Campana. amonestado Carballo, si no veo mal. Así es. Al 9 lo sacan. Carballo afuera, adentro entonces casaca 17 para Agustín Campana, de 22 años, con pasado en Puerto Nuevo. Allí está la variante en el equipo de Claypole. Muy bien, señores. El partido que lo está ganando Claypole 1-0 desde los 24 por el penal que cambió por gol Emanuel Díaz. No hay pelotas, hay lateral que tiene que hacer Paraguayo desde la derecha. Tiro libre cobra el árbitro. Tiro libre, lo hace Mancilla rápido apurando. Joel del Puerto. Tiro la pelota para Molina, va por la derecha, cambio de frente, buscando por arriba. No llegaba la pelota a destino. La quería meter Gal. El balón sobre la izquierda y atención que quedó mal parado en el fondo paraguayo. Buena vuelta de Víctor López para jugarla con Ratalín, su arquero. Ratalín apurado. No le llega a Verdún. El despeje le va cayendo al número 11, Alfonso. Rojas, que desapareció en el segundo tiempo. No ha tocado mucho la pelota. Acá se viene Bastos. Tiró la pelota sobre la izquierda. Viene el centro. La pelota quedaba por allí, siendo a medias, rechazada por el fondo de Claypole. Otro remate de López. Quedó bollando. Rozó en el de Claypole. Para mí es córner. Tiro de esquina que pertenece a Deportivo Paraguayo, que va. Y con sus armas como puede, con voluntad más que con juego, se adelanta unos metros Deportivo Paraguayo y va en busca del empate. Ha conseguido, después de este remate, esta pelota parada desde la derecha. Y allí van, como siempre, los hombres altos que tiene el equipo de Cabello. De arriba busca Paraguayo conectar un cabezazo que le dé el empate. Viene el centro, pelota arriba. ¿No fue penal ahora? ¿Qué es lo que dice el árbitro? Que no. Lo venían agarrando, daba la sensación a Víctor López que se caía de rodillas. Para el árbitro no pasó nada, lo venían tomando allí. Da la sensación de que no lo dejan pasar con el brazo el 5 González, ¿no? Sí, sí, después se termina derrumbando Víctor López. A ver y si la podemos ver Felipe una vez Viola, más. que va a apurar un poquito. Mirá, acá. Ahí sí. El 5 lo abraza cuando quiere cabecear, me da la sensación López. Estaba al lado Viola, pero no lo sancionó. 28 minutos. La pelota queda en poder de Molina. Paso al ataque Molina. Se viene Molina esquivando jugadores. La entretuvo demasiado y la perdió. Y agarrate que son 3 contra 2. Se viene Claypole. La pelota sobre la izquierda. Venía Campana. No era Campana sino Calone. Un rechazo del fondo de Paraguayo. Y la pelota contra el costado izquierdo. Viene Pezzani. Solo Alfonso tira al arco. Bien Mancilla arrojándose para robarla. Verdún. Falta para mí contra Verdún. No va a cobrar Viola. No cobra una Viola ahora. La termina sacando Claypole. Bochazo arriba. Aguanta por la izquierda el jugador Calone. Ahí le tiene Thiago Calone. Iglesias. Iglesias que la metió para Alfonso, otra vez al arco. Ratalín en 2 tiempos. Se queda con la pelota el arquero de Paraguayo. Y el primero, decíamos, el más inteligente, Alfonso, del partido, el más inteligente también de Claypole. Tomó nota de la cancha, tomó nota del terreno de juego, por eso probó desde lejos en esta sin complicaciones Ratalín.
Se la mandan afuera Verdún, insiste Paraguayo que va, la tiene Gómez Martínez, rebotando la pelota para adentro, resta desde el fondo el jugador Díaz. Ojo Rosas Quintero que está muy adelantado, viene perdiéndola, el balón queda en la izquierda, la tiene que sacar Ratalín. Y Ratalín que toca al medio para Víctor López. Mancilla. Círculo central, la mete Mancilla de frente, la rebotaron para Verdún, le quedó a Verdún, le abrió a la derecha para Molina, vaya, llega Molina al centro, planchazo y el árbitro lo va a sancionar, a ver afuera y amarilla, ¿no? Para, a ver quién es, el 2 Ordóñez. Ordóñez, que salió lejos a cruzar cuando se preparaba Molina para levantar el centro, bueno, un amonestado más en Claypole, que recordamos ya no tiene a Carballo en cancha. Muy duro fue, ¿eh? Ahí vemos la repe. Casi penal, ¿eh? Hay tiro libre para Paraguayo. Mientras se les vuela el paraguas a los muchachos. Vendrá el centro. Vendrá el centro desde la derecha. A ver si puede venir la pelota por arriba. Vendrá el centro al área. Cuidado muchachos que nos tapan ahí con la cámara. Vendrá la pelota por arriba. Amonestado Cabello ahora. A ver si lo podemos correr ahí el muchacho. Ahí está. Vendrá el centro. Qué lío que es la platea, ¿no? Porque toda la gente trata de resguardarse aquí debajo del techo. Va a venir el centro. ¿Quién va? ¿Me decías, Mariano, para pegarle? Está Rojas. Para Rojas. pegarle, te decía que amonestaron al técnico a Fabián Cabello. 2 en la barrera pone Claypole. Paraguayo tiene la gran chance de empatarlo en esta. Rojas para darle. Apareció poco en el segundo tiempo Rojas, pero tiene este tiro libre y es el dueño de la pelota. Aquí viene Paraguayo por empatarlo. 31 minutos. A ver si va jugada preparado, si le da el arco. 2 en la barrera pone el arquero Tiago Olivares. No viene la orden del árbitro. Se manotean Gómez Martínez y su marcador. El árbitro vuelve a advertir. Dale, viola de una vez. Viene el remate. Ahí está. Rojas. Cruzado y afuera. No la pudo meter nadie. Saque de meta y se tira al piso a morir Tiago Olivares. Para hacer un poco de tiempo. Se lo perdió Paraguayo. Sí, por momentos se juega como una final anticipada. Ya en estos últimos minutos, cuando quedan 15 más o menos para el final. Ahora Viola que pide que entren los médicos de Claypole para atender a su arquero Tiago Olivares. Sabés que López se pasó por muy poco, ¿no? Sí, fuerte el de Rojas en el tiro libre. Buscaba la cabeza de Rosas Quintero. ¿Qué pasado? No llegó a desviar la trayectoria del balón. Mientras Roque Drago aprovecha para dar algunas indicaciones para Iglesias, para Calone, que se acercan al banco de suplentes. Y Rojas que quedó sentido. Parece el 10 de Paraguayo, que decíamos le ha pegado el tiro libre de recién. Quedó sentido. Le quedan todavía variantes a Cabello. Recordamos que tiene a Valderrama en el banco de suplentes, a Mora, a Coman, a Saavedra y a Pérez. Muy bien, se va parando Tiago Olivares. Todo esto transcurre a los 33 minutos del segundo tiempo. Se le empieza a agotar el tiempo en el reloj a Paraguayo. Si quiere empatar y ganarlo en lo posible. Saca Olivares. Arriba va para ganarla Víctor López. Verdún que se la lleva. Verdún entre 2, entre 3. La guapea Verdún. La tiró a la izquierda. El centro de Gal que venía. El cierre por allá. En el fondo era de Díaz. López que le da para arriba. Va a hacer llover de nuevo López. La pelota quedó bollando en el medio. Saltan todos, se agarran. Bien Joel del Puerto, que bien la quitó. A ver si Mancilla puede meter la contra. Tirando la pelota contra la derecha para Rojas. Amaga Rojita, se va por afuera. Es muy zurdo. Pide un golpe, foul del número 3, Pezzani. Tiro libre para Paraguayo, que ahora intenta el empate de arriba con otra pelota detenida. Y la última de Rojas, que ya deja el campo de juego. En su lugar ingresa Saavedra con la casaca 16. La tercera variante que propone Cabello. Bueno, Saavedra, no lo hemos visto actuar mucho, ¿no? No, hasta el momento no. Muy bien, a la cancha entonces Saavedra con la 16. Vendrá el remate con pierna zurda.
Aquí le va a dar a la pelota el jugador Joel del Puerto. A ver cómo le da Joel. Viene el centro con rosca de Del Puerto. Quedó cortito. El rebote le va a quedar de nuevo Del Puerto. Métala Del Puerto. La pelota para el recientemente ingresado Saavedra. La tiraron contra el área. Atención, llegó Verdún. Buen centro. La sacaron. Le cayó a Saavedra. Saavedra que la tiene. Va contra la izquierda. Enganchó Saavedra. La hizo bien. Centro que queda corto. La vuelve a tener Paraguayo. Otra vez Saavedra. Ahora la mete contra el segundo palo. Cierra con la cabeza. El número 17, Campana. Tiene que ir abajo. Bastos. Perdió Bastos y va a la contra en offside. En offside línea. Era posición adelantada, Ratalín que tapa lo que era gol de Claypole. Era clara posición adelantada para mí del número 18, Jiménez. Estamos casi en línea con esta jugada. Estaba toda la sensación de que picaba 1 metro en offside por lo menos. El 18, Jiménez. Sí, parecía un pasito adelantado Jiménez. Obviamente la pelota no llegó a él, contuvo bien Ratalín. Era claramente en offside. Sí, se expone a esto paraguayo. ¿Hiciera gol esto? Sí. Qué lío se armaba. Prácticamente mano a mano en cada ataque ahora paraguayo, veniendo cara a la derrota parcial. Foul de Verdún en ataque. Está amonestado Verdún, ¿no? Sí. Camina en la cornisa Verdún, pero me quedo con la anterior. En línea, no se puede comer ese tremendo offside. Porque era parte jugada de gol. Si era gol, se iba a armar un lío con Cabello seguramente. Tiro libre para Claypole. Le va a pegar a la pelota Ordóñez, sí. Gana Centro, Español 2-1 Central Ballester. También victoria parcial de Juventud Unida ante Argentino de Rosario. Muy bien, otra vez en ventaja Centro Español entonces. Exactamente, 2-1, Juventud Unida gana 1-0 al Saladito. Acá la pelota la tiene Rosas Quintero, va a salir Paraguayo. Entramos a vivir los últimos 9 minutos más lo que adiciona el árbitro. Mancilla. Allí está Mancilla, devolviéndola contra la derecha Paraguayo. Se venía Saavedra, interesante ingreso de Saavedra en las 2 primeras pelotas que tocó. Ahora se le va la pelota hacia la lateral que tiene que hacer por izquierda el equipo de Claypole. Uy, Mancilla, qué mal fue. El árbitro dice que no pasó nada. La tiene muy bien Joel del Puerto. La tiró larga al segundo palo. Corre por ella Gal, que es un delantero más. Rechaza del fondo. El futbolista Ordóñez. Le vuelve a quedar a Rosas Quintero. Perdona, a López. Este es Mancilla. López. Ahí va López. No se conectó con un compañero y ahora la tiene Benjamín Jiménez. Iglesias. Quiso romper el offside, hizo cualquier cosa. Se la regalan a Paraguayo. Iglesias que no participaba prácticamente del partido, pero fue el hombre al que le cometieron el penal. Ahí entre la mano y el agarrón de Rosas Quinteros en el piso. Finalmente fue él al que le cometieron la infracción por la que Claypole pasó al frente cuando tiene nuevamente esta situación. Otro offside para mí acá, ¿eh? La tenía el 18, va nuevamente Benjamín Jiménez. Le quedó la pelota a Iglesias, Iglesias hacia adentro. La vuelta para la marca de un hombre de Paraguayo. No pudo evitar que se vaya Saavedra. Lateral de Claypole, señores, en 38 minutos. Decíamos, empiezan a aparecer los espacios detrás de la espalda de Molina, detrás de la espalda de Gal, que ahora es un delantero más, como bien decía Fer. Bastos estaba un poco más relegado sobre el andarivel izquierdo. Deportivo Paraguayo y Claypole que intenta jugar lo más lejos de Thiago Olivares posible, ¿no? Tratando de sacar el peligro cerca de su área. Faula Mancilla, cobró el árbitro, jugó con la pelota en movimiento. Mancilla según Viola. Y se tira al piso, ¿quién? El 18 es Jiménez, Benjamín, ¿no? Recién Jiménez. ingresado. Me pinchó, dice, ¿eh? O algo así. A ver, calambre o que le pinchó el gemelo. A ver, se para. Parece que ya está bien. Parece que se vienen las variantes, ¿no? Nuevamente ahí abajo. O una. ¿Cuántas para Paraguayo que no veo? El 17 veo. 17, Franco Darío Pérez dejó la cancha por el sector opuesto. Matías Gal. Bueno, Franco Pérez a la cancha. Allá se va Gal, que se perdió un poco en el segundo tiempo. No le llegó tanto la pelota por su banda. Ahí la tiene Rosas Quintero, la mete por lo bajo. Balón que rebota
Por acá Verdún va por afuera. A ver, Verdún dibuja, Verdún mete el centro. La pelota pasó por línea final sin tocar en nadie. Será saque desde el arco para Claypole. 39, casi 40, amigas y amigos de Paraguayo TV. Entramos a vivir los últimos 5 minutos de juego mientras repasamos el gol de Manuel Díaz, con el que Claypole está ganando por un tanto contra cero. A los 24 minutos del segundo tiempo fue esta acción. Emanuel Díaz y el remate cruzado contra el palo derecho de Ratalín, que voló bien pero no alcanzó. Emanuel Díaz, que había marcado en el triunfo ante Sportivo Barracas, allí en la cancha de Morón, también había marcado en lo que fue el empate 2-2 ante Liniers, ante el dueño de casa, rival también al que espera enfrentar en la final Claypole, que ahora realiza una nueva variante. Adentro, casaca 16 para Damián Pérez Roa, pasado en Argentino de Merlo, Sí, para señor. Pérez Roa. Afuera, el número 10, Tiago Calone. Ahí está Pérez Roa. Venía de Atlas, si no me equivoco, ¿no? El último equipo donde actuó el mudo Pérez Roa. La pelota se va de la cancha. Será salida para Claypole. Ahí está justamente Pérez Roa para hacerlo efectivo en la izquierda. El partido lo gana Claypole. 41 minutos, entramos a vivir los últimos 4. Veremos cuánto adiciona Viola. Viene el córner corto, la tiene Pérez Roa. Ganó otro córner. Ahí debajo de este techito improvisado que se armó un colega para no mojarse tanto, está hincado un hombre de Paraguayo que quedó dolorido, porque la pelota le dio en la zona baja, ¿no? Sí, debajo del cinturón. ¿Quién es? ¿Verdún el dolorido o no? Joel del Puerto. Del Puerto. Ahí está Del Puerto. Viene el córner otra vez, la juegan cortita. Ahí el techo nos tapa todo, ¿no? El techito del hombre, del camarógrafo ahí que está con el celular. La pelota en la izquierda, la entretiene Claypole en el final del partido. 42 minutos, trata de hacer correr los minutos el tambero. Paraguayo se desespera, no puede. Está perdiendo el equipo de Fabián Cabello. Lo seguís a través de Paraguayo TV. Qué bien la hizo Pérez Roa, escapó contra la línea final. Sáquela Del Puerto. Saca Joel, revienta Mancilla para adelante. No pueden aguantarla arriba. Pérez Roa. La tiene por acá el número 3, Pezzani. Se la lleva Pezzani, se le fue, ¿eh? El cuarto lo cobra. Lateral que tiene que hacer Paraguayo. Pusieron a Pérez Roa, que es alguien que sostiene muy bien la pelota. Sí, muy difícil de quitársela a este mediocampista de 25 años, como bien decía Fer, pasado en Argentino de Merlo, entre otros equipos, que ingresó para justamente esto, ¿no? De tenerlo un poquito, descansar Claypole en él cada vez que posee la pelota y tratar de quitarle un poco de dinamismo y de vértigo a este partido. Aquí intenta por el medio llevársela, pero no podía. Franco Pérez, la pelota hacia el medio. Saavedra que apoya, se la llevaba puesta, pero perdía. Ya tiene la pelota otra vez Iglesias. Iglesias la tiró adelante. Venía para Benjamín Jiménez. ¿No va a cobrar ni un offside en línea de aquel lado? ¿O en esta habilitaban? La tiene Iglesias. Iglesias escapa. Iglesias toca hacia adentro. La pelota de Alfonso. La tiran hacia adelante para Jiménez. Buena respuesta para salir de Paraguayo. Opa, le dieron duro a Mancilla. Quedó dolorido. Había salido bien Molina. Lo golpearon al pasar a Mancilla. El árbitro no cobra nada. Termina dando salida por derecha en un lateral para Paraguayo. No me ha gustado Viola en el segundo tiempo, ¿eh? No ha tenido un buen partido Viola. Si bien no ha tenido ninguna sanción demasiado comprometida ni polémica. La del penal, ¿no? Tal vez nos queda la duda, pero bueno. Pero ha hecho que el partido sea un poco más denso, más trabado, no le dio continuidad. Eso quizás es el reproche para el juez del partido. La perdió Mancilla, que está muy cansado y dolorido además en una pierna. Mete Saavedra. La dejaba fuerte, le quedó a Molina. Va Molina. Foul, cobra Viola, que se apiada. Tiro libre, lo aplaude Mancilla a Viola en esta, casi irónicamente. Tiro libre para Paraguayo. Entramos a vivir el último minuto. 60 segundos finales, amigas y amigos. En Paraguayo TV estamos esperando por la adición. No puede Joel del Puerto. La pierde Paraguayo, que está cansado y tiene que camisetear Víctor López, que va a ver la amarilla. Uno más. El tercero. Entonces, en Paraguayo estaba Rosa Quintero, también Verdún. Se suma Víctor López, sin contar a Fabián Cabello, entrenador, que también ha visto la tarjeta amarilla.
¿Esperabas más de paraguayo hoy, después del auspicioso empate del otro día? ¿O se encontró con un rival también que le ha hecho las cosas difíciles, la cancha complicada? Lo cierto es que está dejando 3 puntos en el camino importantes paraguayo. La pelota sobre la derecha. Balón arriba, balón alto. Tiene que saltar López, falló. Offside cobró ahora de Benjamín Jiménez en línea. Tiro libre para paraguayo. ¿Cuánto adiciona Viola? A ver. 5. 5 minutos. 5 más hasta los 50. Jugaremos aquí en el estadio de Liniers. 5 minutos más, viene la pelota arriba, balón de Ordóñez de cabeza, con una palomita espectacular la saca, lateral desde la izquierda, la viene dominando Molina. Molina pide que se le acerquen, la levanta hacia adelante, busca a Rosas Quinteros empujando, y el arquero Thiago Olivares sale para quedarse con la pelota, ya Rosas Quintero va de 9. Así es, ya Rosas Quintero se para bien cerquita de Gómez Martínez, de Verdún. Y buscando, ¿no? Paraguayo en los últimos minutos la posibilidad de llegar con vida a la última jornada. Con este resultado se queda con 5 unidades a 4 de los líderes, Liniers y Claypole, con tan solo una fecha por jugar. Viene el centro de Pérez Roa, pelota en la puerta del área, atención que le quedó al 17 para empalar, la tiró toda a la derecha, Alfonso la levantó, se le había servido bien Campana, Alfonso pateó muy alto, se perdió tal vez la forma o la manera de liquidar el partido Claypole y seguirá sufriendo los minutos que quedan, va paraguayo con lo que le queda en el final del encuentro. Sí, tuvo el anterior para liquidarlo, Claypole, paraguayo que intenta, ¿no? Cortar nuevamente otro avance del conjunto tambero. Alfonso, para destacarlo en el elenco visitante, buena actuación del número 11 del equipo de Roque Delgado. En paraguayo no hubo puntos demasiado altos, pero cabe la mención para Mancilla, nuevamente el jugador más claro que ha tenido el elenco de Fabián Cabello, hoy que no ha tenido lo que suele mostrar Verdún cuando arriesga nuevamente paraguayo en la salida y la infracción. Contra Del Puerto. Así es. Mancilla saca rápido. Así es, no tuvimos a Noguera hoy. Viene el pelotazo largo, atención, Ordóñez para sacarla nuevamente, el balón lo recoge por la izquierda, el jugador número 17 Pérez quedó en el área, entraba Rosas Quintero, ¿qué cobró el árbitro? Posición adelantada, me dicen acá. No lateral, sé realmente qué cobró. Se había ido la pelota, lateral cobró. Así es, Abastos, por aquel sector, la expulsión al ataque, se le había ido, no lo pudo controlar bien. Por eso es lateral para Claypole, que se aferra a este triunfo. Este Claypole que además tiene pendiente el partido por Copa Argentina, nada más y nada menos que ante Boca Juniors. Sí, señor. Viene Joel Del Puerto tocó la pelota contra la derecha, escapa Molina, la hace bien Molina, va una de las últimas de paraguayo, la empala Molina, viene para Verdún. A ver Verdún si le sale una en el final, lo agarran, foul. Tiro libre y todo, paraguayo tiene que ir al área en esta. 48, quedan 2. A buscarla de arriba, va paraguayo. Se tira de cabeza con todo al empate el equipo de Cabello. Y va Ratalín, van todos. Queda Mancilla solamente, pero Ratalín pidió permiso. A Cabello le dio el lock. Finalmente allí va el 1 también de paraguayo en busca del empate agónico. Ratalín va al área. Va todo paraguayo a tirarse de cabeza al empate. Viene la pelota por arriba. ¿Quién le pega? A ver que no veo. El que viene acá para darle la pelota creo que es... no alcanzo a ver, el 16, Saavedra. Viene el centro de Saavedra, pelota arriba, caía Ratalín, el arquero con los puños. Se le fue larga Mancilla, tuvo que ir a golpear a ver quién llega primero. Corre desesperadamente Joel Del Puerto. Ganó la cuerda con lo justo, sáquela Joel que lo come, foul. Tiro libre y se salvó paraguayo de un gol más. Y va la última bola. La tienen para meter contra el área. Atención, va el remate alto de Del Puerto. La peinan. Quería por allá Pérez. Rechazo. Otro cabezazo. Estaba en offside el jugador de paraguayo. No la cobraron. Ratalín la siguió. Viene el pelotazo para Rosas Quintero. Lo empujaron. Lo empujaron a Rosas Quintero. Viola. Está al lado Viola. No la cobra.
Va el lateral. La pelota contra la izquierda, nuevo centro. Va por arriba. Entró el colombiano. Se la sacaron del buche. Le quedó a Ratalín. Ratalín punteándola para Saavedra. Saavedra al arco afuera. Y se terminó la posibilidad de Paraguayo. Quedó dolorido Ojo Rosas Quintero. Se termina el partido, señores. Creo que con este remate de Saavedra se esfuman todas las chances de Paraguayo de poder empatar este juego. Bueno, tuvo voluntad, tuvo coraje, hasta de 10. Fue Ratalín allí en el borde del área. Finalmente Saavedra fue quien culminó la jugada, un remate de zurda, cuando es final. Cuando nos quedamos viendo el claro empujón contra Rosas Quintero, era falta en la puerta del área, señores. Final del encuentro. Aquí en Justo Villegas ha ganado el tambero. Claypole con gol de Manuel Díaz de penal derrotó por 1-0 a Deportivo Paraguayo. Así es, triunfo de Claypole, que no tuvo un buen primer tiempo, pero en el complemento se encontró con un penal. La Rafa que tuvo quizás el mejor fútbol durante este segundo tiempo aquí en Villegas. El gol, la ventaja a través de Díaz, después lo supo manejar el encuentro, administrar la diferencia. Paraguayo se vino, buscó por todos lados, con Verdún, con Del Puerto, pero nunca pudo vulnerar a Thiago Olivares y se queda sin la chance de jugar la final ante Liniers, pero todavía tiene la oportunidad del segundo ascenso. Lo cierto es que hoy Paraguayo ha dejado todo, no logró sumar. Vuelve a caer el elenco de Fabián Cabello, que todavía debe jugar este torneo ante Atlas y después ya sí pensar en lo que será el segundo ascenso en el reducido. Y ahora sí vamos al compacto. Repasar. Vamos a repasar lo más saliente de este partido. Vamos entonces al resumen de este partido. La primera situación importante, el final. Allí vemos la de Ratalín, el pase a Saavedra y el remate de zurda buscando la heroica. Jugador que proponía ahí. Y ahora sí, las situaciones más claras del partido. El cabezazo de Rosas Quintero, la respuesta de Thiago Olivares. Esto fue en el primer tiempo. La respuesta del uno de Claypole. Aquí una más. Envío desde la izquierda. Este es Ordóñez. La oportunidad era para Claypole, así es. Ordóñez. Una situación clara para el elenco visitante. Aquí una más. El envío desde la derecha. El desvío iba a llegar de Carballo. Y en última instancia, Landaburu era el que no llegaba con el cabezazo. A torcer la historia. Aquí una más. El blooper, ¿no? Blooper entre los hombres de Claypole, que lo hacía esforzarse allí a Olivares para hacerse del balón. Y aquí la jugada que rompió el partido. Rosas Quintero. La pelota ganada por Juan Cruz Iglesias. Y allí la situación del penal, cobrada por Felipe Viola. Y el remate de Manuel Díaz. Potente, alto, nada que hacer para Ratalín, que adivinaba el sector donde iba el tiro del hombre de Claypole. Y una de las últimas, este tiro libre, Rojas, que buscaba la cabeza de López, que por detrás de todos no llegaba a desviar la trayectoria del balón. Aquí una más. Jiménez. En posición adelantada, no lo veía en línea aquel sector. Y la respuesta de Ratalín, cuando ya Paraguayo jugaba prácticamente mano a mano en el fondo. Y la última, la que recordábamos, la de Ratalín. La habilitación para Saavedra. Y la última chance del partido para el Guaraní, que cayó aquí nuevamente ante Claypole en la penúltima fecha de esta zona campeonato de la Primera D. Ahí estaba entonces lo mejor de este partido. Muy bien, señores, hemos llegado al final. La cancha entonces que queda de a poquito, se va vaciando con esta lluvia. Ha aguantado bien la cancha de Liniers. Lo cierto es que se les fumó una gran chance a Paraguayo. Ahora, bueno, a pensar en lo que viene, obviamente, para el equipo de Fabián Cabello, que hoy no mostró su mejor versión. Estuvo bastante lejos, me parece. Hemos visto muchas mejores actuaciones del equipo local. Bueno, a barajar y dar de nuevo seguramente, ¿no? Para tratar de encontrar el mejor funcionamiento de un equipo que
si me apurás, Mariano, nunca terminó de salir de memoria, ¿no? Siempre hubo alguna variante, siempre hubo alguna cosa que se modificó por diferentes factores seguramente. Pero bueno, deberá encontrar por ahí esa base, que la tiene, pero una base que no varíe tanto tal vez. Pero también ha tenido circunstancias en algunos partidos, ¿no? Como en el día de hoy, la lluvia, el no encontrarse con el juego, estar incómodo y el penal, finalmente, que termina dándole una derrota en un partido que me parece que un empate tal vez hubiese sido lo más justo, ¿no? Exactamente, como bien decís vos, Fer, las variantes reiteradas. Va a recuperar a Hutchinson para enfrentar a Atlas en la última jornada. Recordemos que estuvo ausente en estos últimos 2 partidos. Allí se rearmará un poco, quizás en la mitad de la cancha. Lo cierto es que ya sin posibilidades numéricas para el primer ascenso, para la final ante Liniers. La tabla ha quedado con Claypole y con Liniers con 9 unidades en la cima, con Sportivo Barracas con 8, con Atlas con 6, con Paraguayo con 5, Lugano y Cambaceres cierran con 4 unidades. El próximo martes, desde la cancha de JJ Urquiza, Paraguayo estará jugando ante el conjunto de Rodríguez, ante Atlas, ante el Marrón. Después ya sí empezará a pensar en lo que será el octogonal por el segundo reducido en canchas neutrales. Muy bien, comenzamos a despedirnos entonces en esta producción de CB Media a través de Paraguayo TV. Estuvimos en Justo Villegas llevándole esta derrota lamentablemente de Paraguayo ante Claypole por un tanto contra 0 con gol de Emanuel Díaz de penal. La cámara de Yamil Niveiro, Leo Zácaro, que estuvo aquí en la operación técnica con todo la lluvia y demás. Los muchachos estuvieron luchando en el día de hoy, así que una gran tarea. Mariano, nos reencontramos en cualquier momento cuando juegue Paraguayo. Así es, hasta la próxima. Buen trabajo, Mariano Rey en los comentarios. ¿Quién les habla? Fernando Castillo Díaz. Nos despedimos, señores. Será hasta la próxima vez que nos encontremos junto al Deportivo Paraguayo. Chau.